Todo comenzó en una noche en particular cuando cierta mujer, acompañada de cierto niño, llegó al refugio Dunton buscando refugio. Sin embargo, el dueño se negó a aceptarlos, poniendo excusas de que ya tenía demasiadas vidas de las que ocuparse. Fue entonces cuando la mujer sobornó al tipo con una moneda de plata, lo cual fue más que suficiente para que este codicioso desgraciado hiciera una excepción. Una vez dentro, él les muestra la habitación en la que se supone deben quedarse. Como ya es medianoche, decide dejar para mañana la explicación de las reglas del refugio y las tarifas de responsabilidad. Después de decir eso, el hombre se marcha. La mujer, que se llama Ellen, ayuda al niño a sentarse en la cama, y por alguna razón, siente una profunda tristeza por esta pobre alma que tiene que soportar tanto a una edad tan temprana. El niño quiere saber dónde están su mamá y su papá, pero parece que algo trágico les ha ocurrido a ambos, y Ellen está demasiado horrorizada como para decirle la verdad. Así que le da falsas esperanzas, afirmando que pronto podrá ver a sus padres. Pero antes de eso, mejor que duerma un poco y espere a que llegue el nuevo día. El niño inocente asiente con sus palabras, y un rato después, ya está profundamente dormido. Mientras tanto, la mujer comienza a toser violentamente y pronto se da cuenta de que está a punto de morir, con sangre saliendo en cada tos. Con un último adiós al niño, muere ahí mismo. El niño se despierta un rato después solo para ver las sábanas cubiertas de sangre, con ella ya muerta. Más tarde, el administrador del refugio llega con su amante. A ambos les molesta ver que la vieja se les murió en el refugio. La amante nota que el niño tiene el mismo cabello de color blanquecino que Pauline, una mujer que lleva ya un tiempo viviendo en el refugio. Hablando del diablo, Pauline también aparece. Y sí, realmente se parece mucho al niño. La amante ordena de inmediato que el niño quede bajo el cuidado de Pauline. Como esto no es un acto de caridad, Pauline y el niño tienen que mendigar juntos en las calles y traer el dinero al refugio. Ahora bien, sobre este refugio Dunton, técnicamente funciona con dinero de caridad y subsidios del gobierno, y se supone que es un santuario para personas sin hogar. Pero en realidad, es un lugar perverso que explota a los niños bajo el pretexto de tarifas de responsabilidad solo para sacar ganancias. Pauline se presenta y le pregunta al niño su nombre. El niño no responde. Todavía está atrapado en sus pensamientos sobre la mujer que acaba de morir. Pauline puede leer la preocupación escrita en su rostro, así que se sienta a su lado y le da una pequeña llamada de atención. No sabe exactamente por lo que ha pasado, pero sea lo que sea, ya está en el pasado y él tiene que mantener la cabeza en alto si quiere sobrevivir. Si se mantiene positivo y con buen ánimo, la felicidad eventualmente llegará. Ella le extiende la mano y le dice que debe esforzarse por mejorar su vida. El niño toma su mano de inmediato. Y así comienza un nuevo capítulo en su vida. Desde ese día en adelante, finge ser el hijo de Pauline y mendigan juntos en las calles. Aunque su relación de madre e hijo comienza como algo puramente profesional, Pauline siempre lo cuida como si fuera su propio hijo. Lo protege de matones y otros vagabundos. Con todo el cariño que le brinda, el niño nunca se siente solo, ni una sola vez. Y así pasan 5 años como una suave brisa. Ahora el niño tiene 8 años. Su nombre, por cierto, es Rowan. Una tarde, mientras se sientan juntos, se agradecen mutuamente por todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de los años. Esa misma mañana, Rowan escuchó un rumor de que ella se marchará pronto y quería hablar sobre ello. Pauline no parece muy entusiasmada al confirmar que es cierto. Aparentemente, le han ofrecido un trabajo como sirvienta en la casa de un noble. Rowan se alegra sinceramente por ella. Cree que lo hará excelente como sirvienta. Pauline se burla de él por preocuparse tanto, especialmente cuando él ya tiene bastante con lo suyo. El niño, por su parte, está realmente agradecido por todo lo que ella ha hecho por él en los últimos 5 años. Cuando Ellen lo dejó solo en este mundo, cuando los otros niños del refugio lo intimidaban o cuando los vagabundos lo atacaban, siempre fue Pauline quien estuvo allí, quien siempre lo protegió. Las lágrimas comienzan a caer antes de que siquiera se dé cuenta. Aunque debería estar feliz por ella, la idea de que se vaya lo destroza por dentro. Primero fueron sus padres, luego Ellen, y ahora es Pauline quien está a punto de dejarlo solo. Todos se van eventualmente, y la idea de quedarse atrás una vez más lo consume. Pauline lo saca rápidamente de su pena. Le recuerda que solo porque alguien no esté físicamente a su lado, no significa que esté completamente solo. Solo está verdaderamente solo cuando su corazón está vacío. Si se aferra a quienes se han ido y mira bien en su interior, verá cuánto lo amaron y se preocuparon por él. Así que siempre que la soledad lo invada, le dice que solo necesita cerrar los ojos y sentir su corazón, porque ella siempre estará ahí, a su lado. Los días se desvanecen, el sol se oculta y llega otra noche. Mientras está en medio del bosque, Rowan recuerda las palabras de despedida de Pauline. Sintiéndose solo, cierra los ojos, coloca la mano sobre su pecho e intenta abrir los ojos del corazón solo para poder sentir a aquellos que son importantes para él. En cuanto lo hace, el maná comienza a girar a su alrededor.
Incluso con los ojos cerrados, puede ver a través de todo, como si el mundo entero estuviera visible ante él. No solo el mundo, también puede sentir a sus padres, a Ellen y a Pauline. Cada persona que aprecia se siente más cercana a su corazón. Pasan los años desde que Pauline dejó el refugio. No ha contactado a Rowan ni una sola vez en todo este tiempo, lo que lo lleva a creer que todavía está ocupada adaptándose a su nueva vida. Todo lo que puede hacer ahora es rezar por su bienestar. Mientras tanto, ha estado mendigando solo, igual que los demás niños. El director lo asigna a la zona 1, el área más rentable. Como genera altos ingresos, siempre lo tratan relativamente bien en comparación con los otros niños. Luego está este sujeto que es demasiado amigable con Rowan. Se llama Blake y es el supervisor de la zona 1. Ha estado actuando muy cercano y amable con Rowan desde que escuchó la historia trágica del niño. También fue quien ayudó al niño a entender que el cúmulo de luz que ve al cerrar los ojos es maná. Como este tipo es tan servicial y accesible, Rowan no tiene razones para desconfiar de él. Este hombre tiene cúmulos de luz condensada dentro de su cuerpo y resultó ser un espadachín experimentado que usa maná. Como Rowan puede ver el maná, nota que el de Blake tiene un brillo extrañamente turbio. Pongamos un poco de contexto sobre cómo funciona el maná en este mundo. El maná es el ingrediente principal que ayudó a formar el mundo. Las personas consumen maná al respirar, influyendo inconscientemente en el flujo del mundo. Entre todas las personas, unos pocos como Blake pueden aprovechar el poder del maná a través de distintos métodos de entrenamiento conocidos como cultivo de maná. Blake ha instruido explícitamente a Rowan que no intente cultivar maná sin el conocimiento adecuado, ya que podría ser mortal si se maneja mal. Mientras algunos transeúntes arrojan monedas a su cubo, Rowan expresa sinceramente su gratitud, como debe hacerlo cualquier mendigo. Algunas mujeres que pasan encuentran a Rowan bastante lindo y adorable, incapaces de resistirse a su encanto. Mientras tanto, Rowan está perdido en sus propios pensamientos, intentando mejorar en este juego del maná. En primer lugar, está tratando de acostumbrarse a ver objetos reales y maná al mismo tiempo, y logra dominar la tarea. Este pequeño logro dibuja una leve sonrisa victoriosa en su rostro. No hace mucho, era difícil ver ambos a la vez, pero ahora ya le ha tomado el ritmo. Aunque esta victoria no viene sin dificultades, ver objetos físicos y maná superpuestos aún lo marea y lo deja aturdido. Blake aparece de la nada, fascinado por la cantidad de dinero que Rowan ya ha recaudado. Rowan simplemente resta importancia a su encanto, diciendo que todo se debe a tanta gente de buen corazón. Blake le aconseja mantenerse alerta ante cualquier peligro a su alrededor. Después de todo, su éxito podría generar celos en algunas personas. Así que si Rowan nota algo fuera de lo común, Blake quiere que se lo informe de inmediato. Con ese consejo, Blake comienza a alejarse, no sin antes despedirse con la mano una última vez. Parece que Rowan ya ha visto algo extraño, aunque realmente no quiere contárselo a su superior. Aparentemente, entre la multitud hay extraños, especialmente aquellos con maná fuerte y brillante, que parecen tener maná condensado en el abdomen, igual que Blake. Pero lo que los diferencia de los usuarios de maná normales es que el maná de esos dos extraños que vio ayer tenía un brillo excepcionalmente intenso. Lo que preocupa aún más a Rowan es el hecho de que esos tipos lo estaban vigilando, pero luego desaparecieron al instante, saltando sobre los edificios. Además, esos tipos no parecían muy amenazantes, y Rowan realmente no quiere que nadie sepa que puede ver el maná, ya que quiere que ese secreto siga siendo solo suyo. Cuando un tipo lanza otra moneda en su cubo de chatarra, Rowan se da cuenta de que ya está lleno, así que procede a caminar hacia la base para que se lo cambien por uno nuevo. Pero mientras camina, nota a unos tipos merodeando entre las sombras y tienen ese mismo maná fuerte y colorido en su interior, algo que ha visto antes, así que está bastante seguro de que son las mismas personas de ayer. No solo uno, sino varios tipos lo están siguiendo de cerca. Rowan no tiene idea de que planean estos tipos sospechosos. Esta vez se siente especialmente asustado, ya que es la primera vez que lo siguen tan de cerca. Hay uno detrás de él y otro al costado. Todo lo que necesita hacer es llegar como sea a la base. Su ansiedad empieza a dominarlo mientras esos tipos acortan cada vez más la distancia entre ellos y él. En un momento, piensa que ya está perdido, pero, afortunadamente, en el último instante, Rowan oye la voz de una figura familiar. Y esa figura familiar, por supuesto, es Blake, que baja corriendo a una velocidad increíble. Cuando finalmente alcanza a Rowan, Blake lo carga en sus brazos y salta tan alto que aterriza en el techo de un edificio. Esos tipos sombríos también los alcanzan, así que Blake aumenta su velocidad mientras le advierte a Rowan que se agarre fuerte y no deje caer ni una sola moneda del cubo, o podrían terminar durmiendo con el estómago vacío. Mientras tanto, la mente de Rowan ya está perdida en su propio mundo, para confusión de Blake. Una vez que finalmente llegan al refugio, el mayor vuelve a poner al niño en el suelo,
quien sigue completamente ausente. Blake piensa que tal vez el niño estaba tan asustado que se quedó como una estatua todo ese tiempo. Así que ahora que están a salvo, le asegura a Rowan que ya no hay peligro y le sugiere que entre. Pero cuando el chico entra, descubrimos que no estuvo ausente todo ese tiempo porque su mente se nubló por el miedo, sino porque estaba atónito por un descubrimiento que acababa de tener. Durante la huida, logró ver cómo fluye el maná a través del cuerpo en movimiento. Incluso notó cómo el maná condensado ondula cuando se concentra fuerza en las extremidades. Demonios, hasta pudo identificar exactamente cuántos impulsos y pausas se necesitan para saltar de un techo. Así que ahora decide intentarlo de nuevo para confirmar todo lo que acaba de desbloquear. Inhala maná a través de su respiración, lo hace circular por su cuerpo y comienza a condensarlo, preparándose para liberarlo cuando sea necesario. Parece que el pequeño por fin descubrió cómo usar su maná correctamente. Ahora solo queda ponerlo a prueba. Mientras tanto, los otros niños que estaban asignados en sus puestos comienzan a llegar, completamente confundidos sobre por qué de repente los están llamando a todos. Es entonces cuando aparece su superior. Sabe que todos mueren por saber qué está pasando, pero les dice que no se preocupen, que no es nada grave, así que no deben estresarse. Una vez que cada líder de zona termine su inspección, todos volverán a sus tareas. No sabe cuánto durará la inspección, así que hasta entonces se les indica que permanezcan callados y en sus habitaciones. Excepto por un niño, por supuesto, que es nuestro chico. A él se le indica que empiece a empacar sus cosas porque va a ser reubicado. Más tarde, el niño tímidamente sigue a su superior caminando solo unos pasos detrás. En algún momento, le piden a Rowan que se quede a un lado mientras su superior conversa con un tipo corpulento que está más adelante. Naturalmente, el chico siente curiosidad por lo que están hablando, pero está demasiado lejos para oír. Así que empieza a hacer circular su maná y se concentra en sus oídos. Y Bam puede escucharlos claramente incluso desde esa distancia. Al parecer, están hablando de Rowan, quien ahora va a ser trasladado al edificio principal, lejos del ala de dormitorios. Ni siquiera su superior sabe por qué. Como son órdenes del director, asume que simplemente el director le tiene cariño al chico. Bueno, no se puede culpar al director. Después de todo, el niño es bastante atractivo. Y considerando lo que ocurrió en la zona 1, priorizar su seguridad tiene sentido. Esos tipos sospechosos con los que se topó Rowan antes podrían ser parte del sindicato. Aunque no sabemos qué es exactamente ese sindicato, esperemos descubrirlo pronto. El pequeño se da cuenta de que deben estar hablando de los tipos raros que lo estuvieron siguiendo hoy. Entonces, el tipo grande lo llama y le hace una seña para que lo siga. Eventualmente, atraviesan el edificio principal y se encuentran con una mujer llamada Amy en el mostrador de recepción. El tipo grande quiere que Rowan la salude, ya que ella estará a cargo de su bienestar de ahora en adelante. Una vez hechas las presentaciones, el hombre se va y ambos quedan en un breve silencio incómodo. Amy lo rompe preguntándole su edad. El pequeño responde de inmediato que tiene 10 años. También admite que no sabe leer ni escribir, simplemente nunca aprendió. Amy ya se lo esperaba. Después de todo, viene del ala de dormitorio, pero empezando mañana, ella le enseñará todo lo que necesita saber. Así que puede empezar a llamarla maestra o, si no es una situación formal, puede decirle hermana mayor. Ahora que lo observa más de cerca, se da cuenta de que su rostro es sorprendentemente atractivo para ser alguien que viene de los dormitorios. El chico tímido simplemente pregunta por qué necesita aprender a leer en primer lugar. Amy se irrita un poco al ver que ni siquiera sabe por qué está ahí. Le explica que un evento de lectura es cuando alguien lee un libro en voz alta ante un grupo reunido para una ocasión especial. A veces lo presenta el autor de un nuevo libro o lo organizan nobles como parte de reuniones sociales. Leer bien es algo bastante importante entre la clase alta, y esta vez Rowan va a leer frente a los patrocinadores del refugio. Si lo hace bien, incluso podría ser seleccionado para una lectura especial. Verás, los niños que leen de forma impresionante a menudo son adoptados. Los que son elegidos para adopción generalmente leen en privado frente a su patrocinador, pero para alguien como nuestro chico, que ni siquiera puede leer una palabra, va a ser una subida muy empinada. Después de toda esta avalancha de información, el hermano ni se inmuta. No parece confundido ni abrumado, lo cual deja a Amy completamente intrigada y desconcertada. Ella solo le da una palmada cariñosa en la cabeza antes de decirle que la siga. Lo lleva a su nueva habitación y le presenta a los otros niños que viven allí. Una vez que ella se marcha, Rowan procede a guardar sus pertenencias en su armario personal, algo que nunca tuvo en los dormitorios. Es entonces cuando uno de los niños se le acerca, mirándolo con incredulidad, como si no pudiera creer que Rowan viniera del ala de dormitorios. Aunque está sorprendido, también parece bastante fascinado. Admite que nunca ha conocido a nadie del ala de dormitorios. Como gesto de buena voluntad, se presenta como Theo. La chica rubia es Noah.
El chico del medio es Hayden, y la chica reservada a su izquierda es Lily. Theo entonces le explica las ventajas de este lugar. Aquí no habrá nadie que lo intimide, y tampoco tiene que salir a mendigar más. Los niños que participan en los eventos de lectura ayudan en la biblioteca, trabajan en el salón de recepción y atienden a los invitados. Los chicos de esta habitación, en particular, gestionan la biblioteca, organizan los libros y se encargan del funcionamiento diario. Como Rowan es un nuevo integrante, le dan una cálida bienvenida y le expresan su gratitud por unirse a ellos. Al llegar la noche, Rowan se acuesta en su cama. No puede dejar de pensar en los libros. Para él, los libros contienen todo el conocimiento del mundo. Pauline siempre creyó que los libros eran el mejor regalo para un niño curioso como Rowan. Solo pensar en ella hace que su corazón se llene de gratitud. En la zona 1, Rowan acaba de terminar de leer un libro como parte de su ensayo. Amy entonces le indica que saque los libros que leyó hoy. Una vez que coloca el enorme montón de libros sobre la mesa, la mujer empieza a tomar nota de los títulos. Al terminar de revisarlos, nota algo sorprendente: resulta que todos los libros que Rowan ha estado leyendo hasta ahora son cuentos de hadas. Así que quiere que pase a las novelas de la zona 2. No olvida darle al niño el merecido reconocimiento por el trabajo increíble que ha estado haciendo. El niño está feliz de poder leer los libros de la zona 2 ahora. Después de todo, es donde están los libros que leen los adultos. Está tan emocionado que quiere leer un poco más antes de volver a su dormitorio. La mujer le da el permiso que necesitaba, así que camina directamente hacia la zona 2. El pequeño está disfrutando como nunca viendo todos los libros, y no importa cuál tome, quiere leerlo de inmediato. Pero entonces, un libro en particular llama su atención. Se titula El nacimiento del reino de Grafton y la Unión. La mención de la Unión le suena familiar al chico, algo que había escuchado de los adultos. Al abrir el libro, lo primero que ve es el mapa del continente en el que ha vivido toda su vida. Uno de los principados, Grafton, ganó una larga guerra, y el mundo fue reorganizado en un sistema de un solo reino y 6 principados autónomos. Luego, para evitar más guerras y mantener el bienestar público y la seguridad, el rey fundó una organización conocida como la Unión. Esta facción ha estado operando durante más de 200 años para mantener la paz y el orden. Se supone que los miembros de la Unión son personas bondadosas y de buen corazón. Pero si eso es cierto, Rowan no logra entender por qué alguien como Blake salió corriendo al ver a los miembros de la Unión. La única conclusión es que tal vez la Unión desalienta la mendicidad, y Blake temía ser castigado. Aunque por otro lado, Blake se lleva bastante bien con los supervisores locales, así que no tiene sentido. Hay otra posibilidad: el refugio y la Unión podrían no llevarse bien, y por alguna razón el refugio está ocultando lo que ocurrió ese día, el día en que fue perseguido por los miembros de la Unión. Debe ser algo realmente turbio para que el refugio lo mantenga en secreto. Solo pensarlo le provoca una gran inquietud. Pasaron unos días como una suave brisa. Se ve a Rowan limpiando la biblioteca, usando su maná para aligerar el trabajo. Aún no domina moverse mientras hace circular el maná, pero ya lo maneja mejor. Cuando mendigaba en las calles, solía quedarse quieto y respirar maná en silencio. Pero ahora las cosas son diferentes. Ha practicado lo suficiente como para hacer circular maná mientras camina o incluso mientras lee un libro. Aún así, su concentración de maná no ha aumentado. Siempre se dispersa, nunca se reúne correctamente. Es frustrante, pero cree que avanzar paso a paso lo llevará eventualmente a donde quiere estar. Un día en particular, todos los niños son reunidos en el pasillo principal. Frente a ellos están la subdirectora y Amy. Sin perder tiempo, la subdirectora empieza a llamar los nombres de los niños que participarán en el próximo evento de lectura. Por suerte, Theo, Lily y Noah fueron seleccionados. Pero cuando llega el turno de Rowan, la subdirectora duda. Está en contra de dejarlo participar esta vez, ya que apenas acaba de terminar de leer cuentos de hadas. Aún así, no se puede negar que el chico es increíblemente guapo. Su sola presencia iluminaría el evento. Así que en lugar de participar directamente, se le instruye que observe y se familiarice con el ambiente. Rowan, siendo el niño educado que es, expresa su sincero agradecimiento por haber sido considerado. Con la selección terminada, Amy interviene para guiar a los niños elegidos. Les indica a los 10 que se cambien y se reúnan en el salón de recepción. Mientras tanto, los niños que no fueron seleccionados murmuran entre ellos. Les parece injusto que alguien como Rowan haya sido escogido cuando apenas terminó de leer cuentos de hadas. Más tarde, Rowan aparece con su nuevo atuendo, viéndose adorable, refinado e innegablemente encantador. Theo lo elogia, y Rowan le devuelve el cumplido. Amy luego lo guía hasta su asiento asignado para el evento. Una vez que todos están acomodados, un golpe en la puerta anuncia la llegada de los invitados. Pronto,
todas las figuras importantes empiezan a entrar. Una de las mujeres resulta ser alguien que había visto a Rowen antes, cuando pedía dinero en la calle. Sí, yo también la recuerdo. En aquel entonces, quedó totalmente encantada al ver a un niño tan guapo. Incluso Rowen parece recordarla y le agradece de inmediato por el gesto amable de haberle dado algo de dinero ese día. El nombre de la mujer es Caroline y parece haberse convertido en una fan incondicional de Rowen. Tanto así, que no puede evitar hablar de él con la subdirectora, contándole cómo lo vio mendigando en la intersección de Brie el invierno pasado. En ese entonces ya se veía bonito, pero ahora se ve aún mejor. Para añadir más emoción, la subdirectora revela que Rowen también ha aprendido a leer. Al escuchar esto, Caroline se emociona aún más e insiste en que Rowen lea un pasaje de un libro hoy. La subdirectora humildemente revela que Rowen está allí solo como observador. Eso decepciona a Caroline, quien estaba deseando escucharlo leer. Dado el entusiasmo de esta invitada por Rowen, la subdirectora decide permitirle intentar leer el último capítulo como prueba. Un poco más tarde, los invitados quedan absolutamente asombrados al escuchar la voz rítmica y agradable de Rowen. Es como si su voz hipnotizara a todos, llenando el ambiente de un amor espeso y afecto que vuelve locas a las damas, con emociones burbujeando dentro de ellas. La intensidad emocional en la voz de Rowen hace que los invitados exhalen suaves suspiros, con los ojos llenos de lágrimas. La tensión y la emoción hacen que las mujeres se muerdan el labio inferior, con el corazón latiendo con fuerza. Una vez que termina de leer, las damas no pueden evitar colmarlo de elogios, usando todas las palabras dulces que pueden imaginar. Rowen no deja que los halagos se le suban a la cabeza y atribuye todo el mérito a la señorita subdirectora, quien lo ayudó a descubrir su potencial y le dio esta oportunidad. Caroline expresa su deseo de escucharlo leer también al día siguiente. La subdirectora acepta su petición. Un rato después, encontramos a Rowen en la biblioteca hojeando libros en los estantes. Esta vez está reuniendo libros que puedan ayudarle a dominar su maná y sincronizarlo eficientemente con los movimientos de su cuerpo. Mientras toma un buen libro, Blake se le acerca sigilosamente y nota que el libro que Rowen sostiene trata sobre los placeres de la vida. Rowen se da vuelta fingiendo asustarse por la repentina aparición de Blake, pero en realidad ya sabía quién venía por detrás. Parece que Blake está allí para felicitar a Rowen por su desempeño excepcional en el evento de lectura de hoy. Se siente un poco decepcionado por haberse perdido escucharlo en persona, así que fue a la biblioteca con la esperanza de escucharlo allí. Rowen no culpa a su superior por haberse perdido el evento, comprendiendo que Blake tiene muchas responsabilidades a sus espaldas. Para ponerse al día, Rowen le pregunta si tiene alguna novedad que compartir. Blake entonces le revela algo sobre los tipos de la Unión que lo persiguieron antes, están empezando a causar problemas de nuevo. Así que Blake planea encargarse de ellos con ayuda de los administradores. Rowen está absolutamente seguro de que con Blake ayudando a los administradores, esos tipos de la Unión van a morder el polvo y aprender la lección que se merecen. Escuchar estas palabras alentadoras hace que Blake se sienta aún más seguro. Por mucho que quiera asistir al evento de lectura de mañana, teme que también tendrá que perdérselo. Aunque Blake parece una persona valiente que está por enfrentarse a esos tipos de la Unión, eso también lo convierte en el verdadero villano, ya que la Unión solo existe para mantener la paz y la tranquilidad. Pero como Blake ha sido tan amable con Rowen, en los ojos del chico él sigue siendo una buena persona. Continuando la conversación, Rowen le asegura a su superior que seguramente tendrá otra oportunidad de escucharlo leer. Después de todo, va a estar leyendo en voz alta muchas veces en el futuro. Rowen está más preocupado por el bienestar de Blake, deseándole la mejor de las suertes con esos tipos de la Unión. Blake también le desea suerte al pequeño para lo que le espera en el futuro. Luego señala el libro que Rowen tiene en las manos e insiste en que lo lea una vez que termine con las sesiones de lectura. Con eso, el mayor se va a trabajar, dejando a Rowen contemplando la situación entre Blake y la Unión. Tiene curiosidad por ver cómo se ve un enfrentamiento entre dos personas que han dominado el control del maná. Más importante aún, quiere descubrir dónde se encuentra él en términos de fuerza, y si siquiera puede compararse con el nivel de su superior. Empieza a condensar y hacer fluir el maná dentro de su cuerpo, involuntariamente, rompe el libro que estaba sosteniendo en dos pedazos debido a que el maná amplificó la fuerza en sus manos. Tocan la puerta y le dicen que puede entrar. Rowen no sabe por qué la subdirectora lo ha llamado. Ella intenta encontrar las palabras adecuadas. Resulta que el chico se ha convertido en el lector favorito de todas las damas nobles. Solo quieren escuchar su voz y no les importa si lee solo. Esas mujeres exaltadas le provocaron un dolor de cabeza a la pobre subdirectora, quien trató de cumplir sus demandas imposibles. Y ahora, está devastada por tener que preguntarle al chico si estaría dispuesto a algo así. Rowen no tiene ningún problema, así que está dispuesto a intentarlo por el bien de la subdirectora. En la siguiente escena, la subdirectora anuncia oficialmente al lector especial del día, pero para sorpresa de todos, se menciona el nombre de Theo en lugar del de Rowen. Esto hace que el chico tartamudee, ya que no puede creer que lo hayan elegido. La subdirectora lo felicita, al igual que sus compañeros.
Incluso Theo reflexiona que debería haber sido Rowen. El chico de cabello azul expresa que la habilidad de lectura de Rowen es tan elegante y buena que seguramente terminará en un lugar grandioso. Como lector especial, Theo parte hacia su próximo destino. Al verlo alejarse en la distancia, incluso Rowen se siente un poco triste de que el chico tuviera que irse. Sin embargo, esa sensación de pérdida solo duró un breve momento, porque justo después Rowen continuó su lectura e impresionó a las damas nobles con su voz poética. No tuvo tiempo de lamentarse ni de recordar, ya que estaba ocupado cumpliendo su rol como lector. Como el chico tiene un horario pesado, la subdirectora le recuerda que deberá asistir tanto a la sesión de la mañana como a la de la tarde del día, lo que significa que hará un turno doble de ahora en adelante. Incluso la subdirectora se disculpa por ponerle tanta presión, pero es que está muy solicitado. En lugar de verlo como una carga, Rowen lo toma como una oportunidad y se siente agradecido de que a la gente le guste escucharlo leer. Al mismo tiempo, el pequeño confiesa que siempre queda afectado emocionalmente después de una sesión de lectura. Por eso quiere un periodo de descanso después de cada sesión para calmar sus pensamientos. Por supuesto, ni siquiera la subdirectora puede negarse a una petición tan sincera, pero le recuerda que no debe ir más allá del jardín trasero. Rowen está de acuerdo con eso y se siente feliz de tener al menos ese pequeño espacio. Mirando el jardín, el chico se encuentra en soledad. Aquí puede practicar de nuevo la circulación de maná. Concentrando su maná en posiciones específicas como músculos, articulaciones y huesos, Rowen experimenta siguiendo la guía del libro. Siguiendo esa concentración, puede canalizarlo por todo su cuerpo. Lo que determina el éxito del proceso es la pura fuerza de voluntad, porque el maná requiere más que solo pensamiento para mover el cuerpo, también necesita deseo y una llamada a la acción. El cuerpo de Rowen se ilumina con el maná fluyendo por él. Al final del proceso, se encuentra en un estado normal. El único aspecto problemático es la concentración del maná, y no puede saber si se debe a su cuerpo o a su habilidad. Pero por ahora, el chico no quiere apresurar el proceso, creyendo que es más importante descartar eficientemente cualquier debilidad para no acabar como otras personas. Cuando Blake llevó al chico al refugio, ni siquiera podía caminar por sí solo. Rowen sospechaba que los de la Unión probablemente se cansaron de perseguirlo, lo cual es tanto un alivio como una observación. La observación es que incluso las personas que usan maná pueden acabar debilitadas y agotadas. Rowen quiere descifrar el código del uso del maná almacenado y se divierte con la posibilidad de usar maná externo como propio. Después de todo, ya ha probado la aplicación de su teoría infundiendo su voz con maná y enviándola como salida. Esto abre una puerta de posibilidad para alterar el maná externo siempre que tenga una forma o figura específica. Rowen juega con la posibilidad y descubre una revelación asombrosa cuando hace que una hoja levite. En la siguiente escena, se elige nuevamente al lector especial y esta vez es Lily. Por supuesto, como Theo, recibe un aplauso y le desean seguridad. Pero por alguna extraña razón, Lily está nerviosa y sin palabras frente a Rowen, para confusión del chico. La chica tartamudea intentando confesarle su amor al chico, pero desafortunadamente es interrumpida cuando los demás niños comienzan a hablar abiertamente sobre su propia confusión. Sabiendo que Rowen es el mejor de todos, no pueden creer que lo hayan dejado fuera no una, sino dos veces. A estas alturas, están seguros de que la subdirectora tiene algo que ver, creyendo que él es simplemente una gallina de los huevos de oro para la institución, porque genera muchas ganancias. La pobre confesión de Lily termina completamente arruinada, especialmente cuando Rowen le pide que lo repita porque no lo escuchó. Pero sí, Lily se va llorando, perdiendo su oportunidad de confesar su amor. En cuanto a Rowen, el chico está ocupado en un estado de reflexión, recordando cómo los lectores especiales supuestamente terminan en una buena familia. Esto significa que si se le diera la oportunidad, podría experimentar un mundo nuevo allá afuera, con una experiencia más amplia para su vida. De esta forma, podría aprender sobre el almacenamiento de maná incluso más rápido. La curiosidad del chico sigue creciendo. Al día siguiente, durante uno de sus descansos, está experimentando con la misma técnica de levitación que la vez pasada. Rowen la encuentra fácil de usar debido al proceso repetido. De repente siente un hilo morado de maná cerca y se da cuenta de que un hombre está intentando colarse dentro de los límites. Este es el hombre que realmente lo trajo a la institución. El hombre cae al suelo con un fuerte ruido, y para sorpresa del chico, descubre que su maná está desapareciendo. De repente otro hombre rápidamente lo sigue y revisa su condición. Hablan sobre lo sucedido y la palabra unión se escapa en su conversación. Rowen escucha sobre esto y le dicen que regrese en silencio sin hacer como si esto hubiera sucedido. El chico sigue congelado en shock, sin saber qué demonios está pasando. Además, la sesión de lectura de la tarde se cancela de forma abrupta y a los chicos se les dice estrictamente que regresen a sus dormitorios. Nunca había pasado algo así antes, por lo que los chicos están confundidos. Amy concentra su atención en Rowen y le pide que se prepare porque esta vez él es el lector especial. Preparándose para el evento una vez
vez más, el chico se ve triste. Recuerda la fuerte observación de Amy, que carecía de la empatía habitual en su rostro. Recordando lo que ocurrió antes con esos dos hombres, se pregunta si ellos fueron los responsables de la cancelación de la sesión de lectura de la tarde. Aunque el chico no está seguro, se arma de valor y encuentra a Amy vestida y lista para ir al patrocinador. Pero, en el fondo, sabe que algo más está ocurriendo en este refugio. Al ver el atuendo bien preparado del chico, Amy se queda sorprendida por un momento, pero no le dice nada y le indica que la siga. Rowan se pregunta si lo están adoptando Caroline, ya que eso podría haber sido un buen final, pero para su sorpresa, es otra persona. Pero Amy una vez más, no dice nada. Se dirigen al refugio de alivio llamado el Anexo, el cual parece un lugar más oscuro y sombrío que los que está acostumbrado. Incluso Rowan puede sentir que el lugar está lleno de personas malvadas, con un maná sospechoso dentro. De todos modos, el recibidor lleva al chico adentro, creyendo que es importante que se apuren. Mientras conversa con el hombre, el chico le echa un último vistazo a la cara de Amy, que parece neutral. Al entrar, rápidamente nota que el edificio no tiene ventanas y es mucho más sombrío de lo que pensaba. El chico no quiere bajar la guardia por si algo sucede. Al entrar, escucha la voz de la subdirectora. Entran a una sala de aspecto extraño que parece más un altar de sacrificio ritual que otra cosa. Inmediatamente, se le dice a Rowan que se siente en la silla y comience a leer. Recogiendo sus pensamientos, se pregunta si estas personas misteriosas están huyendo de la unión debido a lo que pasó antes y también está completamente perdido sobre el propósito del ritual. Rowan ve el libro que se supone debe leer, pero el chico parece agitado y preocupado. Por ahora, está curioso sobre el extraño pozo que desciende hacia abajo, preguntándose si hay algo dentro. Una iluminación golpea su mente. En realidad, es un gran pozo de maná, algo que el chico nunca había visto antes. Se le dice a Rowan que comience a leer de inmediato. Y así, el chico comienza a leer poéticamente un pasaje que describe una historia sombría relacionada con el pozo oscuro. Incluso ahora, puede sentir el maná oscuro acumulándose dentro de él. Rowan sigue leyendo, reflexionando sobre cómo está siendo golpeado por una emoción incontrolable. Su lectura toma un giro más oscuro, incluso en su propia narración. Y ahora se da cuenta de lo que está pasando. En realidad, el pozo de maná es su único oyente. Mientras el chico sigue leyendo, se encuentra siendo despojado de su propio maná. Su cuerpo se siente más débil con cada palabra y piensa que esto es peligroso. Sin embargo, si se detiene ahora, será demasiado tarde. El refugio estará en problemas y las fuerzas de la Unión nos alcanzarán. Concentrándose aún más, el chico soporta la dificultad. Su nuevo plan de acción es absorber el maná que lo rodea y ajustar ligeramente su flujo para su propio beneficio. Y con eso, tentáculos de maná blanco se separan y se alejan de su cuerpo, envolviéndolo en una especie de barrera. Su control total sobre el flujo de maná resultó en un éxito completo. Ahora el chico está feliz, ya que no tiene que preocuparse por leer. Planea retrasar un poco y siempre puede saber si las personas de la Unión han llegado, basándose en la detección de maná. Rowan sigue leyendo, pero está tardando demasiado porque las personas que conspiraban para su muerte sospechaban que el procedimiento ya habría terminado para este momento. Dándose cuenta de que deben verificar qué está pasando, deciden moverse. Pero nuestro chico ya está preparado para ellos, sintiendo que se dirigen hacia él y preguntándose si fue capaz de comprar suficiente tiempo. Su concentración se rompe cuando ve a las personas irrumpiendo dentro. Uno de los hombres está rugiendo al entrar, pero para sorpresa del chico, en realidad se dirigen al subterráneo en lugar de venir hacia él. Esto lo hace preguntarse qué demonios se están alimentando en el pozo oscuro. La escena cambia a la casa del maestro recibiendo una bofetada y la dama subdirectora sujetándolo. El hombre a cargo del ritual piensa que lo han engañado de alguna manera por haber intentado escapar. Mientras tanto, Rowan desciende con calma y concentra su atención en un aterrador árbol de almas perdidas. El mundo de Rowan se quiebra ante sus propios ojos al notar que muchas personas fueron sacrificadas por el bien del ritual. Su desesperación toma un giro aún más oscuro cuando reconoce a Pauline como una de ellas. De todos modos, el hombre loco de antes atrapa al chico. Mientras tanto, Blake llega corriendo, preguntando qué demonios sucedió y por qué los directores fueron todos asesinados. Blake se entera de que los directores intentaron huir y es entonces cuando descubren una extraña fruta. Rowan fue traído aquí para que pudieran crear una fruta más, pero al final el proceso salió completamente mal, por lo que no saben qué está pasando. Blake expresa su frustración con la boca y retira la espada del cadáver de Pauline. La escena le recuerda al chico su conversación con el hombre a quien consideraba su hermano. Le preguntó a Blake por qué no tenía una espada consigo y todo lo que le dijeron fue que su arma estaba siendo usada en otro lugar. Esta es la oscura verdad. Blake es el tipo responsable de matar a Pauline. La visión oscura convierte a Rowan en una fuerza de la naturaleza irreconocible. Lo primero que hace es matar al hombre de inmediato.
Mientras Black estaba ocupado recuperando su espada, no se dio cuenta de lo que pasaba detrás. Lo siguiente que supo fue que el chico estaba envuelto en una poderosa aura oscura. No esperaba que Rowan fuera tan fuerte a tan corta edad. Pero antes de que Black pudiera terminar su sesión de charlas, Rowan literalmente lo ataca a una velocidad increíble. Su atención está concentrada en las vidas de los que ya no están aquí. Lágrimas llenan sus ojos. El chico llora por su figura materna, que ya no está. Inyectando maná en el árbol muerto, se sumerge profundamente en los recuerdos de las personas. Rowan nota los trágicos y horribles recuerdos de niños indefensos llorando y personas muertas. Frente a él está un hombre, una versión madura de Rowan que se ve exactamente como él, pero más viejo. Antes de que el chico pudiera profundizar más en los recuerdos, la secuencia se rompe, para su pesar. Y aunque no sabe qué está pasando, algo dentro de él ha cambiado. Es como si se hubiera reunido con el maná familiar que una vez perdió. El recuerdo de Pauline abrazando al joven Rowan. Pauline le dice que solo está verdaderamente solo cuando su corazón está vacío. Y si el chico continúa aferrándose a los recuerdos de las personas que quiso, nunca estará solo. Por eso debe mirar profundamente dentro de su corazón y buscar su amor. No es algo que se pueda ver, sino sentir. La voz de Pauline resuena en la mente del chico, ordenándole que escuche el sonido de su corazón. Este maná familiar le está dando instrucciones al chico para que no pierda de vista lo que es importante para él. Y aunque sus recuerdos y el amor que compartió con su figura materna se hayan ido, ahora siguen dentro de su corazón, ahora y para siempre. Y con el final de su emotivo reencuentro, la realidad lo golpea. Black tiene su espada clavada contra el cuello del chico, revelando que esperó por el bien de Rowan, o de lo contrario, habría resuelto todo antes. Pero siempre supo que el chico era astuto. Sus subordinados terminaron arruinando su plan, pero ahora está curioso y quiere preguntar algo. Black le pide al chico que venga con él o simplemente muera en una muerte tranquila, sin nadie a su alrededor. Rompiendo su silencio, el chico pregunta fríamente a dónde se dirigen. Black expresa que probablemente irán a otra granja donde él se encargará de los árboles, como los que tiene frente a él. Black será su gerente y lo cuidará. En otras palabras, oficialmente se convertirá en un miembro del grupo conocido como los Traqueteo. Ahora, ¿qué es el acertijo? ¿Preguntas? Es en realidad el grupo de su líder de culto, quien tiene intenciones de cambiar el curso de su mundo con magia oscura. Black es simplemente un sirviente de su líder, lo que plantea una aterradora pregunta de Rowan en sus ojos sin vida. Quiere saber si Black es el responsable de la creación del árbol. A eso, el espadachín responde que no tiene ese tipo de poder, así que no es realmente el caso. Todo lo que hace es observar las creaciones de los altos sacerdotes que pueden hacer algo así. De todos modos, Black no tiene tiempo para charlar y quiere saber la respuesta del chico, cuestionando su decisión. Rowan declara su postura de manera madura, rechazando la oferta. En ese caso, Black está insatisfecho y literalmente le clava su espada al joven. Este tipo es el mismo que lo trató como su hermano menor, así que al menos esperaba algo de vacilación. Pero no, realmente fue a por su cabeza. Afortunadamente, Rowan detuvo la espada, para sorpresa del canalla. El chico detuvo casualmente el arma con 2 de sus dedos, gracias a su control externo de maná. Ahora mismo, Rowan quiere saber si Black es el responsable de matar a Pauline. El arrogante espadachín se pregunta si el pequeño chico buscará venganza si responde afirmativamente. En respuesta, el chico rompió la espada con su electrificante maná, declarando que Black no vivirá para ver mañana. Eso es frío como el infierno y también triste si lo piensas. Black recibe un golpe poderoso que lo hace caer de rodillas de dolor. El pequeño chico incluso le advirtió de antemano que esquivara, y aún así no pudo. Antes de que Black pudiera siquiera maldecir, Rowan termina su vida fríamente, cortándolo de un solo golpe. El chico enfatiza fríamente que personas como él no deberían ser perdonadas con culpa ni sentir que están siendo agraviadas. Después de todo, esto es solo la consecuencia directa de sus propias acciones. Y a partir de este momento, Rowan se asegurará de hacer justicia contra personas como él. Al final de su declaración, Black recibe el tratamiento Gojo y se convierte en un Kit Kat. Aunque los problemas de Rowan no han terminado, ya que detecta a más de unas pocas personas descendiendo a los niveles inferiores. El grupo llega y su líder les ordena que registren todo el lugar. Este es Oscar, el subcapitán de la división de la Unión, quien se da cuenta del talento del chico y le pregunta si puede usar poderes telequinéticos. El chico está confundido, así que Oscar cambia su pregunta y le pregunta si de alguna manera aprendió magia a través del grupo del acertijo. En respuesta, Rowan niega tal cosa y aclara que nunca aprendió magia formalmente. De hecho, es autodidacta, lo que parece una afirmación ridícula para un niño de 10 años, pero Oscar juzga que el chico no está mintiendo. De todos modos, el subcapitán se presenta adecuadamente y se entera sobre el chico.
Rowan impresiona al subcapitán con su aguda observación, mencionando su conocimiento sobre la división de fe, conocida por manejar misiones de reconocimiento y especializarse en esgrima. Incluso señala que Oscar es un rango S según su insignia. El subcapitán está realmente estupefacto por la astucia y las habilidades de observación cautelosa del chico. Cree que es un buen momento para charlar afuera y le dice a Rowan que recupere la espada también. Canalizando el uso de su poder, Rowan muestra sus habilidades telequinéticas, sorprendiendo al subcapitán, quien no puede creer que un niño de 10 años sea tan astuto a tan temprana edad. Uno de sus subordinados rápidamente informa a Oscar sobre el origen del árbol. Sospechan que fue creado hace menos de 2 años y el hechizo que lo vincula parece ser Udon. Pero aún así, Oscar piensa que cualquier alto sacerdote habría dejado rastros de su maná si deshicieran el hechizo, a menos que fuera el padre Sion. Claro, en cuanto a Rowan, aún está perdido en sus pensamientos, mirando a los pobres niños pequeños. Los que fueron llamados los lectores especiales no eran más que sacrificios. Theo y Lily se fueron, y Rowan siente una inmensa culpa por no haberlos tratado con más amabilidad. Luego le pregunta a Oscar si ha visto muchos árboles como este en sus misiones, lo que también significa que la división de fe de la Unión probablemente investigará más granjas para desmantelar el grupo de los traqueteo. Aunque Oscar responde al chico conforme a lo que pregunta, hace una observación sorprendente sobre Rowan. Normalmente, se esperaría que un niño de su edad estuviera abrumado por la tristeza, pero no, este chico es diferente. Parece decidido. Un claro propósito y una notable ira descansan dentro de él. Rowan solicita ser llevado a la división de fe, mientras Oscar recoge sus pensamientos, creyendo que el chico claramente está afectado por el shock de su traumática experiencia, pero lo está enmascarando como un experto. Por ahora, le dice al chico que llevarán a cabo una investigación especial antes de decidir su destino. Se le dice que siga el camino, y mientras lo hace, ve una moneda en el cuerpo del difunto subdirector. El chico la toma y se va con Oscar. Según sus observaciones, no ha habido daños notables en el pilar de fe. Se observan 13 bajas del lado de la organización maligna, mientras que 3 personas fueron encontradas muertas del lado de los Atier. Se sospechan 2 principales culpables por el crimen, y uno de ellos parece ser Amy. Además, los altos sacerdotes y los principales ejecutivos del grupo aparentemente solo instalaron la zona inicial del ritual. Aún no han descubierto la verdadera causa de su colapso, razón por la cual se están llevando a cabo más investigaciones para averiguar cómo y por qué. Con el informe concluido, el subcapitán se vuelve hacia Rowan, preguntando dónde encuentra más consuelo el chico. Rowan responde que le gusta la biblioteca, así que atendiendo a las preferencias del chico, el considerado Oscar cree que lo mejor es hablar allí. Le dice al chico que lo guíe, y en la siguiente escena, están sentados dentro de la biblioteca discutiendo los planes. Oscar expresa cómo, incluso dentro de la biblioteca, no encuentra libros sobre cultivo de maná, así que está ansioso por saber cómo el chico logró aprender magia por sí mismo. La simple explicación de Rowan es que lo descubrió, lo cual es una señal bastante clara de su genio. Las personas talentosas generalmente no tienen una buena manera de simplificar sus habilidades intuitivas, por lo que este tipo de reacción es común. De todos modos, volviendo a la historia, Rowan se llama a sí mismo inteligente, lo cual me parece muy lindo. Incluso el subcapitán piensa que el chico está diciendo la verdad y que puede ser talentoso. Aún así, quiere conocer el punto de vista del chico sobre los eventos que se desarrollaron. Entonces, el chico comienza a hablar sobre la primera vez que llegó al refugio. Su conversación duró un buen rato, y finalmente, concluye su sospecha de que Pauline debió ser la responsable de transferirle sus poderes. Incluso después de escuchar su versión, hay muchos aspectos de la historia que dejan al subcapitán confundido. Por ejemplo, este es un niño que ni siquiera entrenó en el cultivo de maná, y sin embargo fue capaz de matar a 2 hombres del grupo del acertijo, especialmente a Blake, que era un espadachín talentoso. Luego está el hecho de que también rompió las condiciones del ritual del alto sacerdote, lo cual no es una hazaña común. Por ahora, el chico parece estar usando telequinesis sin pronunciar un hechizo, así que eso también es extraño. Y luego está el hecho de que ni siquiera parece exhausto. Rowan es una mina de tesoros que nadie se molestó en buscar. El chico está curioso, así que quiere saber más detalles sobre el árbol que descubrieron. Se nos da una explicación completa. Básicamente, es un dispositivo ritual creado por la organización que consume vida humana. Su objetivo es generar un fruto formado por el consumo de energía vital. En realidad, es solo una versión condensada de maná manifestada físicamente en una forma. Por lo tanto, es un fruto preciado. Oscar incluso le muestra al chico el fruto que se creó como resultado del consumo de maná de Rowan. El fruto es luego tomado y comido, lo que permite aún aumentar sus reservas de maná. Es un producto caro en el mercado negro. En cuanto a por qué están usando el método de la lectura, en realidad es porque los rituales requieren que se cumplan ciertas condiciones. Se supone que la lectura está
estabiliza el árbol y mejora la calidad del fruto. De esta explicación, Rowan reflexiona sobre cómo el árbol estaba invertido en su historia, casi como si estuviera leyéndola a otra persona. Eso significa que se volvió estable en su actividad, y antes de convertirse en árboles, el chico entiende que eran personas vivas y que respiraban. Oscar está impresionado por sus habilidades críticas y concluye que piensan de la misma manera. El chico aún no ha terminado con sus preguntas y quiere saber sobre la palabra telequinesis. Entonces, el subcapitán le dice que es solo una forma de magia que permite mover objetos a través del maná en lugar del contacto físico. Rowan demuestra la misma habilidad y se da cuenta de que en realidad estaba manipulando magia todo el tiempo. No tiene mucha información sobre su propio poder o la naturaleza de la magia, y aunque el chico exhibe la primera etapa de telequinesis, solo Oscar lo considera único para su edad. Recordando que el chico quiere unirse a la división de fe, Oscar siente curiosidad sobre las intenciones del chico. Después de todo, hace poco pasó por una experiencia traumática al ser apuñalado por la espalda por las personas que más amaba y en las que más confiaba. Así que tiene curiosidad de por qué Rowan quiere unirse a su grupo, incluso después de todo lo que vivió. Por cierto, la división de fe o la unión son lo mismo, solo que con diferentes nombres. Rowan confiesa abiertamente que aunque no confía completamente en la división de fe, su habilidad intuitiva concluye que Oscar es en realidad una buena persona según su maná. El chico se queda un poco desconcertado al escuchar a un niño de 10 años llamarlo puro e inocente, e incluso dice que la intuición del chico podría llevarlo a su perdición en otras situaciones. Rowan argumenta que sabe leer a las personas muy bien, pero, de todos modos, no será fácil dejar que un niño se una al grupo o interfiera con sus planes. Esto hace que el chico se pregunte si es inexperto o débil en comparación con su estándar, pero el subcapitán lo interrumpe y le dice al chico que lo escuche bien. En la vida hay cosas más importantes que solo el talento propio. Su tono fuerte acaba de matar el estado de ánimo del pobre chico. Rowan se entristece, lo que hace que Oscar aclare que no hay nada malo con él. Solo es que hacer excepciones para un forastero es difícil y que él es demasiado joven. Entonces, el joven pero astuto chico pregunta si la edad de alguien importa más que su capacidad para desempeñarse. Esta sorprendente pregunta detiene al subcapitán en seco. Es cierto que Rowan exhibe el talento de un genio para su edad y eso se hace evidente por su habilidad para someter a dos hombres adultos, pero eso no es todo. Desafortunadamente, Oscar admite que la unión valora más la experiencia de alguien a través de su edad que su talento. Rowan entonces pregunta si es un niño inmaduro para su grupo. Bueno, el subcapitán decide darle una oportunidad al chico y considera esto más como una entrevista simulada que como una conversación. Su primera pregunta es por qué mató a Edgar cuando este ni siquiera le causó daño al principio. A eso, Rowan responde de manera astuta que Edgar mató al director, así como a su esposa, y parecía evidente que él sería el siguiente en morir, por lo que la duda de su parte habría sido fatal. Oscar argumenta que el chico aún mató a dos personas, por lo que es posible que otros factores hayan influido en su proceso de toma de decisiones. Tal vez fue su ira lo que le bloqueó el camino. Rowan acepta que sus emociones definitivamente jugaron un papel importante y no tiene miedo de admitirlo. Al mismo tiempo, cree que a veces las emociones humanas no nublan el juicio, sino que aclaran el proceso de toma de decisiones. En cuanto a la base de su juicio, él concluyó que muchas vidas inocentes fueron arrebatadas por los canallas que tenía enfrente. Por eso, no tenía sentido perdonar a esas personas que no tenían nada en sus vidas que redimir. En última instancia, el joven chico tampoco tenía derecho a dejar que siguieran viviendo. Ante esta afirmación, Oscar pregunta si el chico tenía derecho a matarlo. Rowan responde que fue el único trato justo según los factores previos. Es solo que en ese momento crítico, él poseía el poder para hacerles justicia. Sin embargo, no quiere escapar de la realidad de que es responsable de haber quitado una vida. Por eso no tiene excusas. El subcapitán le pregunta si realmente fue necesario matar a esos hombres. Para su sorpresa, Rowan admite que al final del día, algunas personas tienen la tarea de ejecutar sentencias. Y con su mirada escalofriante, también concluye que la unión existía por esa razón también. En ese breve momento, el subcapitán vio algo en él. Es cierto que el objetivo de la unión es actuar según sus valores más altos, pero aún más, su ideal es crear un mundo con felicidad y risas por doquier. Un mundo que esté a salvo de daños, estable y lo más pacífico posible para las generaciones venideras. Aunque este tipo de ideal nunca se realizará por completo, sigue siendo el estándar imposible que la organización intenta alcanzar. Ese es el verdadero propósito de la unión. El subcapitán internaliza que ese era su único propósito y está impresionado por las respuestas calmadas de Rowan, pero al mismo tiempo sorprendido de que el chico sea capaz de verbalizar pensamientos tan profundos. Oscar decide contarle sobre algo llamado El Grave, que supuestamente es una organización maligna definitiva que amenaza la existencia de su reino. Videl es solo una facción de esa organización.
división. La primera división de la Unión está trabajando arduamente para aniquilar sus granjas malignas. Y aunque el proceso será tedioso, él cree que la contribución de Rowen podría ser el punto de inflexión que necesitan. El chico está confundido por el comentario de Oscar. Entonces, el subcapitán concluye que irá a la Unión para probar sus habilidades, y una vez que lo haga, lo considerarán uno de los suyos. Por ahora, quiere que Rowen esté a la altura de sus expectativas. Y con eso, la reunión termina. Afuera, Oscar y su equipo están reunidos. Él anuncia las operaciones malvadas del refugio Tunan que ayudaban a los oscuros planes de Relé, pero afortunadamente, la Unión ha demostrado una vez más su poder y ha erradicado la oscuridad en esta área. El refugio de la mazmorra reanudará su operación adecuada a partir de ahora. Aparte de eso, él indica a la división que se marche. Finalmente, llama a Siena, una de sus subordinadas, y le da instrucciones. A primera vista, el joven chico nota como ella irradia un resplandor de maná azul en ondas. Oscar quiere que el chico sea escoltado de forma segura a la Unión, por lo que ella se encargará de eso. Siena se presenta como la encargada del pilar de la fe y comparte que les tomará al menos 2 semanas llegar a la Unión. Debido a que es un largo viaje, quiere que él reúna rápidamente el equipaje importante. Afortunadamente, el chico no tiene nada útil con que irse. Siena le recuerda que no tendrá una segunda oportunidad e incluso se muestra dispuesta a responder cualquier pregunta de su parte. Rowen le pregunta directamente sobre ella y se entera de que es un elfo oscuro. Rowen se sorprende por su brillante aura y comenta que pensaba que los elfos oscuros tenían una aura más oscura. La chica se muestra un poco desconcertada por sus comentarios, pero de todos modos Rowen se disculpa por haber cruzado el límite. Simplemente está intrigado por su misteriosa personalidad. Siena responde que probablemente se debe a la línea de sangre por la que él está actuando de esa manera, pero no profundiza en su comentario y monta el caballo para que se vaya. Oscar se despide del chico por ahora. El chico, amable y considerado, incluso les dice al resto del grupo que cuiden de sí mismos, ganándose sus corazones con su sinceridad. Y así comenzó su viaje hacia la Unión. Avanzando rápidamente a la siguiente escena, encontramos a Rowen y Siena acampando por la noche. Ella le da al chico una pequeña vaina para su espada. El chico había estado curioso un buen rato sobre lo que ella estaba haciendo y resulta que le estaba preparando un pequeño regalo. Rowen está realmente feliz y se dirige a ella formalmente, lo que a ella no le gusta. Al mismo tiempo, llamarla hermana mayor tampoco parece natural, así que en su lugar, el chico decide llamarla Zumbe ya que van a trabajar juntos muy pronto. Al ver el comportamiento juguetón del chico, la elfa oscura se aparta un poco desconcertada. De todos modos, él juega con su habilidad telequinética haciendo girar la espada rota en el aire. Siena se da cuenta de sus talentos mientras el chico recuerda cómo el subcapitán llamó a sus poderes magia telequinética. Ella está de acuerdo con esa definición, pero considera que es más bien lo que se acerca más a la definición de la magia del chico. Confundido, Rowen pregunta qué define mejor su poder. En respuesta, ella le dice que es difícil de decir porque su magia parece ser única. Su poder es capaz de controlar directamente el maná sin necesidad de usar ningún hechizo o invocación. Es el tipo de poder divino que solo los antiguos elfos poseían, que eran la raza original de los elfos antes de que se dividieran en múltiples razas como los elfos oscuros. Solo con mirar los colores de los ojos del chico, ella puede decir que los padres de Rowen no eran del tipo común. La palabra padres hace que el chico recuerde a los suyos. Al día siguiente, Rowen y Siena llegan a la Unión, un lugar que parece una ciudad. Mientras navegan por su interior, ella le explica cómo está dividida en 2 tipos de zonas, la residencial y la comercial. Sin embargo, hay algo seguro, todas las razas se reúnen allí para almacenar recursos. Es el lugar más confiable y poderoso de todo el continente, no solo por la estructura en sí, sino porque las personas más fuertes del mundo se reúnen allí. Es por eso que la Unión es considerada la espada y el libro del continente. Guerreros y magos se agrupan para proteger a los ciudadanos de organizaciones malvadas como la tumba. Rowen está aprendiendo cosas nuevas y llenando su cabeza, mientras Siena le muestra su nuevo hogar. Al caminar, son recibidos por Lazarus, quien es el director de la oficina de gestión de la Unión. Está intrigado por el chico y pide hablar con él en privado. Así que se van a hablar a una habitación muy luminosa, tanto que el chico lo señala en su mente. Según las palabras de Siena, Rowen ha aprendido que el lugar es donde se agrupan las fuerzas militares. Lo curioso de este hombre frente a él es que Lazarus parece tener el aura más brillante y controlada. Esto hace que Rowen cuestione el nivel de fuerza que este hombre tiene dentro de su cuerpo. El director le pide educadamente la mano al chico y la toma con ambas manos. De repente el chico siente una sensación intensa al darse cuenta de que Lazarus estaba intentando controlar el maná de una manera más refinada. Es el resultado final de lo mismo que Rowen había estado haciendo, pero mejor. Le hizo muy feliz saber que había personas que podían jugar con el maná de manera tan magistral.
Los ojos de Lazarus se dirigieron hacia la pequeña moneda que el chico había robado al subdirector. Rowan aclara que nunca la robó, sino que la recuperó porque pertenecía a su abuela. Simplemente fue el acto de retomar algo que le pertenecía. De todos modos, el director quiere ver el emblema y le pide al chico que se lo entregue. Pero, incluso después de intentarlo con todas sus fuerzas, Rowan no puede quitarse la mano ni mover su cuerpo. Es como si ambos cuerpos estuvieran conectados y unidos. El control inmenso de Lazarus sobre el maná era asombroso, hasta tal punto que Rowan creía que si tal vez podía resistir la presión de la gravedad y el maná al mismo tiempo, podría liberarse. Y, de hecho, se libera utilizando esta técnica, impresionando bastante al director. Siempre había querido saber si existía este tipo de poder, y al ver la habilidad de Rowan en acción, le sorprendió aún más. Sin embargo, algo sobre la situación inquieta al pequeño, que piensa que podría haberlo hecho mejor. Al final, lo único que hizo fue copiar el control del maná del director, pero el director podría señalarlo. Al inspeccionar el emblema, el maná de Lazarus vacila por primera vez, una observación que es notada instantáneamente por el joven. Le agradece al chico por mostrarle algo tan valioso para él, pero Rowan tiene curiosidad y quiere hacerle una pregunta. Desea saber si Lazarus es realmente el hombre más fuerte de la Unión, a lo que el director se ríe y niega tales afirmaciones, señalando que él solo es un boomer ayudando a la nueva generación. También se llama a sí mismo un mapache, pero el chico es quisquilloso con los detalles y pasa por alto la metáfora. Para responder fielmente a su pregunta, Lazarus explica que los 7 capitanes de equipo son increíblemente poderosos, y también está el comandante, quien es un maestro en su trabajo. También está el gobernador y la autoridad de la Unión misma. Entonces, comparado con esos grandes, él no es más que un mapache, según su propia definición. Con las preguntas del chico respondidas, Rowan solicita volver para hacer más consultas sobre la organización. Lazarus está más que feliz de recompensar al chico con su tiempo, siempre que reserve una cita. Solo con las primeras impresiones, el chico ha comenzado a gustarle el director, calificándolo de bueno y fuerte. Le agradece al director y se siente satisfecho con su decisión de venir a la Unión. De todos modos, el chico es llevado a su nuevo hogar, que se supone es la escuela de la Unión o la academia de la Unión. Normalmente, cada vez que uno de los miembros del equipo se va a una misión, envían a sus hijos allí. Es el lugar perfecto para que el chico perfeccione su talento, porque en el futuro podría terminar convirtiéndose en un miembro poderoso dentro de estos 5 años. Sin embargo, ella le recuerda que no hay especialización en esta academia. Es una mezcla de todos los talentos, como el manejo de la espada, la magia y las artes marciales. Son responsables de pulir los talentos de los estudiantes con teoría básica y los fundamentos principales. Los pensamientos de ir a una escuela adecuada llenan el corazón del chico de felicidad y hasta Siena está feliz por él. La siguiente parte de la historia se centra en la Academia de la Unión. Nuestro pequeño genio favorito luce majestuoso con el uniforme y le pregunta a la mujer si es profesora. Al darse cuenta de que olvidó presentarse correctamente, Daphne le dice que es la directora de asuntos académicos y también enseña idiomas. Daphne le entrega el horario de clases del primer año, así como la lista de asignaturas de la que puede elegir. Las asignaturas varían desde diferentes aspectos del maná, el manejo de la espada e incluso cosas como la astronomía. Todo le parecía tan interesante que marcó todas las casillas. Cuando Daphne recibió la lista, se sorprendió. Le dijo que sería realmente difícil para el chico manejar todas las clases, ya que sería un problema si no las aprobaba. Pero la curiosidad del chico no tenía límites. Quería aprender todo. Daphne le enfatiza que habrá demasiada tarea para que pueda seguir el ritmo y que estudiar no es fácil para la mayoría de los estudiantes. Pero para el chico, esto era algo desconocido, ya que no entiende por qué estudiar es difícil. Al escuchar esa pregunta, Daphne se da cuenta de que está tratando con un niño único, ya que la mayoría de los niños generalmente no les gusta estudiar. De todos modos, decide guardar la lista original para él y sugiere que vayan a la primera clase. En la siguiente escena, el chico sigue a Daphne hasta el aula. Sus ojos se desplazan para observar su entorno. No es diferente de lo que pensaba. Los niños aquí tienen mucho más maná denso que él. Esto significa que el problema está en su cuerpo, tal como lo había teorizado al principio. De todos modos, Daphne presenta a todos a un nuevo alumno. A Rowan le dan el protagonismo para presentarse, y al recordar su experiencia durante las sesiones de lectura, encuentra el sentimiento familiar. El chico se presenta educadamente y espera llevarse bien con todos. Su voz, justo ahora, movió incluso el corazón de la profesora. Este niño es imparable, ni siquiera necesita nada más que su voz. De todos modos, rápidamente va a tomar asiento. Daphne inicia la clase y explica que aprenderán desde la página 24. Primero le toca a Rowan leer para ellos, ya que lo aprendió en el orfanato. La profesora se siente encantada de que él lea,
pero cuando abre el libro recuerda que es el mismo que Amy le hizo leer en el refugio. Rowan habla hermosamente con un tono elegante, impresionando a sus compañeros con su voz distintiva. Por un momento, se sintió un poco molesto al asociar el libro con la chica que lo traicionó. Al final, Annie resultó ser parte del grupo del acertijo. Aún así, quiere darle otra oportunidad y escuchar una explicación del lado de Amy, porque aún no sabe lo que ella realmente sintió por él. Incluso a tan corta edad, el chico reflexiona que las personas son mucho más complejas de entender que los libros de texto. Al final de su lectura, toda la clase estalló en aplausos. Incluso la profesora está enamorada del chico y aplaude por la inscripción de un estudiante tan talentoso. Al final de esa clase, Rowan se encuentra con sus nuevos admiradores, quienes comparten que Daphne no es del tipo que se impresiona fácilmente por cualquier estudiante, pero las palabras del chico eran tan vívidas y llenas de emoción. Contrastando con sus admiradores, hay una chica de cabello corto y ojos verdes. Solo con verla, él la identifica como la persona de la visión que vio en ese entonces. Sophie Pobel se presenta como la presidenta de la clase, así como la representante estudiantil. Se dan la mano y Sophie le pregunta qué clase electiva eligió. A lo que él le cuenta su interés por el manejo de la espada, pero ella le señala que solo tiene una pequeña daga, por lo que tal vez también está esforzándose por convertirse en un miembro de la Unión. Aunque eso pueda ser cierto, Rowan recuerda con gracia que no le importaba eso al elegir sus materias, solo quería estudiar todo. Pero ahora siente curiosidad y quiere saber si la esgrima es necesaria para unirse al gremio. Al encontrar tan extraña la pregunta viniendo de él, ella lo mira raro, lo que hace que el chico se pregunte si dijo algo extraño. En la siguiente escena, todos los estudiantes llegan al campo de entrenamiento donde el instructor los espera. De repente todos comienzan a correr hacia él, para sorpresa del chico. Le dicen a Rowan que irán con todo desde el principio, pero eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es su uso del maná, lo cual le da al chico más que suficiente incentivo para hacer lo mismo. El chico, feliz, sobrepasa a toda velocidad a sus compañeros, incluso habiendo comenzado tarde, dejando en shock hasta a la presidenta estudiantil, quien nota que su velocidad es extremadamente antinatural, ya que superó a cada estudiante con facilidad. Tomando la delantera, el chico los reta alegremente a que lo alcancen. Ver a los estudiantes alborotarse por el chico nuevo pone nervioso al instructor. No puede creer que el chico pueda correr tan rápido con un cuerpo tan pequeño. Esto lo deja con suficiente curiosidad como para inspeccionarlo de cerca. Todos los estudiantes terminan exhaustos después de la carrera porque nuestro protagonista los dejó atrás por completo. De todos modos, rápidamente son reunidos en una asamblea mientras Rowan sigue contento de tener amigos que pueden usar maná como él. Sophie, por otro lado, se pregunta si el chico es realmente humano. La forma en que aceleró y los dejó atrás, incluso llegando a darles la vuelta, le parece una locura. Y a pesar de haber corrido tanto, el chico está bien y sin signos de agotamiento. Al ver que ella lo observa fijamente, Rowan le pregunta si disfrutó la carrera. Sophie se sobresalta e internaliza que definitivamente es un demonio. Después de que los chicos descansan lo suficiente, el instructor se presenta como Diego Sánchez, el maestro de esgrima y su nuevo instructor. El chico está muy feliz de estar bajo su tutela, así que para comenzar, la lección inicia con cada estudiante tomando su espada de madera, y digamos que no están muy contentos después de haber quedado exhaustos, pero curiosamente Rowan aún no se ha movido. Diego le dice al chico que se apure, pero Rowan parece vacilante y asustado por la espada debido a sus recuerdos con Blake. Al ver el comportamiento inusual del chico, Diego nota de inmediato su miedo y le asegura que aunque una espada puede ser una herramienta peligrosa, al final del día solo es eso, una herramienta. En este caso, la intención de la espada no importa, sino que lo que importa es el carácter de quien la empuña. Por eso quiere que el chico enfrente sus miedos. Esa elocuente descripción de una espada como nada más que una herramienta realmente resuena con el chico. Llega a la realización de que si Blake hubiera usado un bastón en lugar de una espada, entonces simplemente tendría miedo de los bastones. Esto le lleva a concluir que las espadas no son el problema, así que se acerca y toma la espada, internalizando que no espera convertirse en un maestro espadachín. Al mismo tiempo, eso no significa que deba huir. A simple vista, Diego evalúa que la forma en que Rowan sostiene la espada muestra talento, pero la parte desafortunada es su escasa fuerza de voluntad. El instructor dice que ahora harán duelos por parejas, y aunque cada método está bien, su objetivo final es someter al oponente. Primero, a Rowan le toca emparejarse con Sophie, creyendo que es lo más adecuado. Su emparejamiento sorprende a ambos. Los estudiantes teorizan que Sophie ganará este encuentro simplemente por su linaje familiar y su talento en esgrima. De todos modos, el maestro les da la señal para prepararse para la batalla. La pelea comienza con Sophie adoptando una postura de espada amplia, fijando la mirada en su oponente. Pensándolo bien, esta es la primera vez que el chico presencia una esgrima verdadera. Describe su dominio del arma como admirable y piensa que es muy diferente de la sensación aterradora que sintió aquella vez. Ajustando su espada, se pregunta qué significa realmente la buena esgrima, así que
que toma su postura y espera aprenderlo con esta oportunidad. Solo con ver su postura, tanto el instructor como Sophie quedan impactados, ya que está intentando una postura neutral perfecta. Es un milagro ver al chico dominarla de forma tan natural en su primer intento. Aún así, Sophie se niega a perder en la batalla de la esgrima, ya que el orgullo de su familia está en juego. Armada con esa determinación, consigue bloquear el primer ataque de su oponente. Rowan falla, pero la sorprende un poco. Es como si ya supiera dónde planea atacarlo. Al notar que Sophie apunta a su pecho, esquiva su golpe, no solo una vez, sino repetidamente, hasta que ella termina siendo bloqueada y forzada a retroceder. Sophie se frustra en medio del combate porque le entristece que su oponente, tan cauteloso, haya leído cada uno de sus movimientos. Es como si estuviera presenciando el futuro antes de que ocurriera. Al final, admite la derrota y le pide otra pelea. Rowan le sonríe y acepta. Después del combate, conversan mucho sobre lo bien que lo hizo. Ella está realmente impresionada por su habilidad natural para manejar la espada. Resulta que pelearon un total de 4 veces y cada uno ganó y perdió 2. Sophie está feliz de poder seguir combatiendo con él más a menudo. Aparte de eso, los estudiantes están contentos porque la siguiente clase será de magia, lo que significa que podrán descansar un poco. Pero Rowan está confundido porque cree que esa clase es probablemente una de las más importantes para convertirse en miembro del gremio. Sin embargo, la simple pregunta del chico deja boquiabiertos a sus compañeros. Uno le dice que lamentablemente, su maestro está tan por encima de su nivel que es imposible aprender magia de él. Rowan está de acuerdo en que aprender magia no es fácil, pero siente curiosidad por su profesor. En ese punto, los estudiantes empiezan a notar realmente la falta de conocimiento del chico. El hombre que va a enseñarles magia básica no solo es un excomandante, sino también el decano de magia de la academia. Ese hombre es el prestigioso profesor Arthur. La clase de magia comienza. El profesor Arthur es un hombre que solía ser un comandante de renombre, y por lo que parece, Rowan está impresionado al notar que su maná es incluso más denso que el del director. Esto despierta su curiosidad sobre quién será la persona más fuerte del gremio. Arthur se entera del nuevo alumno y comenta que él enseña magia básica. Por supuesto, aclara que casi todos los estudiantes consideran su clase molesta, pero Rowan es diferente, ya que tiene la intención de convertirse en mago y unirse al gremio. Esta confesión alegra mucho al anciano, quien elogia al chico por su espíritu decidido, y al mismo tiempo, le recuerda que se está desviando del camino de la esgrima. Esto hace que Rowan se pregunte si esa era la razón por la que sus compañeros lo miraban raro antes, así que pregunta por qué sucede eso. Arthur le deja la respuesta a la joven Sophie, quien confiesa que para lograr una maestría total en magia, uno debe adquirir una enorme cantidad de conocimiento, lo que impone una gran carga tanto física como mental. Eso significa que incluso si alguien tiene talento natural para la magia, no será reconocido como mago sin al menos 10 años de entrenamiento. Arthur confirma esto y explica que es difícil convertirse en miembro del gremio incluso después de graduarse. Al escuchar esto, el chico se entristece al comprender que ser un mago de primera clase no es suficiente para ser considerado confiable. Para ser activo, se debe alcanzar al menos la segunda clase. Por eso, Rowan se propone alcanzar la magia de tercera clase antes de graduarse. Es una meta tan ambiciosa que incluso sorprende al profesor, ya que el chico probablemente ni siquiera comprende lo que realmente implica la magia de tercera clase. Arthur decide ayudarlo escribiendo en el tablero que la esgrima es el enfoque principal del gremio, mientras que la magia es una búsqueda de sabiduría y conocimiento. Luego escribe una fórmula increíblemente compleja en el tablero para producir una simple flecha de fuego, pero hay algo mal con ella. Solo con su memoria, Rowan recuerda haber visto esa fórmula antes, cerca del pozo ritual. Arthur entiende que los estudiantes no vean el problema con la fórmula. Aunque parece compleja, la flecha de fuego se considera un hechizo básico y fácil. Los hechizos avanzados, por otro lado, son mucho más difíciles de reproducir. El profesor Arthur demuestra la hermosa recreación de la flecha de fuego, pero Rowan nota un pequeño detalle: la flecha es algo inestable, como si estuviera a punto de desaparecer en cualquier momento. El anciano enfatiza que las fórmulas mágicas son extremadamente detalladas, por lo que incluso después de gastar tanto maná, un pequeño error en la fórmula es suficiente para destruir el hechizo. Pero cuando añade un elemento final a la fórmula, la flecha ardiente se vuelve aún más grande y poderosa que antes. Tan solo verla impresiona a los estudiantes. Arthur explica que los magos deben memorizar fórmulas como esta y asegurarse de que siempre sean correctas. Requiere un nivel divino de paciencia ajustar un hechizo, como transformar una flecha de fuego en una bola, lo cual consume más maná y causa una carga adicional en la mente y el cuerpo. Además de eso, la magia tiene sus propias limitaciones, más que la esgrima. Sophie comenta que esto se debe a que canalizar maná en un arma es más fácil y eficiente que manejar un hechizo. El instructor también añade que el consumo de maná normalmente
combate es más agotador, y por lo tanto, su poder depende del sistema de reservas del mago. Rowan ahora entiende mucho mejor la magia, comprendiendo que cada mago escala su fuerza según su reserva de maná. Y si ese es el caso, entonces su baja concentración de maná se convertirá en un obstáculo para la producción de magia. Aún así, cree que si estudia a fondo el funcionamiento de la magia, tal vez pueda resolver sus problemas, aunque por ahora es incierto. Arthur le hace una pregunta divertida al chico, queriendo saber qué se necesita para lanzar un hechizo específico. Rowan responde correctamente que se requiere una fórmula, y aunque eso es cierto, las fórmulas son terriblemente difíciles de recordar para los magos en combate. Por eso el sistema de fórmulas fue rediseñado en forma de círculos mágicos, los cuales encarnan perfectamente el principio de la fórmula. Rowan se da cuenta de que los tatuajes que vio en el brazo del director eran en realidad un círculo mágico. Aprende que algunos magos prefieren grabarlos en sus cuerpos para acostumbrarse a la magia más rápido. Actúan como símbolos, y si la fórmula es la ecuación, entonces el círculo mágico es su representación. Siguiendo esta conclusión, el chico pregunta si el canto es en realidad la conversión lingüística de la fórmula. Alarmado por la observación del chico, el profesor se pregunta qué lo llevó a esa conclusión. Rowan expresa que la fórmula que su maestro escribió en el tablero actuaba como un plano para crear una bola de fuego, y que si realmente consideran el círculo mágico como un símbolo, entonces eso significa que el canto crea la conversión lingüística del mismo hechizo. Este comentario hace que el profesor sonría con orgullo. Aunque era su primer día en esta clase, Rowan mostró un concepto reflexivo que muchos magos estudian profundamente hasta el día de hoy. Arthur está realmente impresionado con lo rápido que el chico capta todo. Confirma que el canto es simplemente decir las palabras correctas y que infundir maná en cada palabra crea la invocación del hechizo. Para demostrar su punto, el profesor lanza un hechizo de bola de fuego basado en su canto. Esta vez también señala que elementos como la velocidad, la entonación e incluso el estado emocional afectan el hechizo. No es diferente de una recitación o una lectura, y sin embargo ninguna recitación en la vida de Rowan lo había cautivado como esta. El profesor piensa que quizá ha intimidado al chico al describir los detalles tan complejos de la magia, por lo que se pregunta si Rowan sigue interesado en alcanzar su ambicioso objetivo. Para su sorpresa, Rowan está aún más intrigado que antes. Al profesor le encanta eso y cree que ya es hora de empezar la clase aprendiendo lenguas antiguas. A cada estudiante se le entregará un libro para descifrar la naturaleza del idioma, y como podrán imaginar, ya sienten el peso de que les asignen una tarea tan engorrosa. Al final de esa clase tortuosa, Sophia está completamente agotada porque ahora los chicos tienen muchísima tarea por hacer. Se arrepiente de haberse inscrito en tantas clases, pero al mismo tiempo Rowan parece inalterado. Literalmente llenó toda su semana con una tonelada de clases, excepto los periodos de descanso. Es porque su curiosidad está a otro nivel, al punto de que incluso molesta a Sophie. De todos modos, Sophie se entera de que su compañero de cuarto es Lucas, un nombre que no le resulta familiar. Le dice adiós y se marcha por la noche. De vuelta en su habitación, el chico trabaja arduamente intentando descifrar el hechizo a partir de la base de su fórmula. Como no tenía las reservas necesarias para usar magia poderosa de manera normal, se pregunta si debería adoptar un enfoque diferente, crear magia que se adapte a sus habilidades generales. Para su sorpresa, termina creando un hechizo real. Es una hazaña ridícula que viene con una gran desventaja. Verás, aunque logró lanzar el hechizo, el esfuerzo que implicó para su cuerpo fue enorme, hasta el punto de dejarlo completamente inconsciente. Cuando Lucas regresa a su habitación, se sorprende al encontrar al chico inconsciente tirado en el suelo, preguntándose qué demonios ocurrió. En su sueño inconsciente, el chico escucha una voz familiar, la voz de Lady Siena, quien cree que quizás le ha encomendado más de lo que puede manejar a su edad. Lo mismo piensan sus otros maestros, quienes consideraron que el chico sería extraordinario y terminaron sobrecargándolo con demasiadas expectativas. Finalmente, el chico abre los ojos y ve a Lucas, quien se alegra enormemente de que esté bien. Lucas es un encanto de persona que realmente se preocupa por Rowan y pensó que algo terrible le había pasado. Se presenta como Lucas von Passau, su compañero de habitación. El tipo está simplemente feliz de verlo despierto tras haberse desmayado. Rowan se sorprende al enterarse de que estuvo inconsciente, pero al parecer no es nada grave. De todos modos, no entiende por qué Lucas estaba tan pendiente de él. Resulta que ha sido asignado exclusivamente para cuidar al niño por orden de su padre. Y aquí viene la revelación interesante, el padre de Lucas es en realidad el subcapitán Oscar, y él espera que Rowan hable bien de él frente a su padre. Solo por el maná que emite Lucas, Rowan decide confiar en su palabra. Además es fácil confundir a Lucas con alguien mayor o de un curso más avanzado por su estatura, pero en realidad es simplemente su compañero de clase, aunque 2 años mayor. No es que haya ingresado tarde, sino que reprobó 2 veces al no cumplir los requisitos de asistencia. El tipo suena como todo un experto en reprobar. Y para colmo, tampoco es del tipo estudioso,
pero eso es otro tema. Está realmente intrigado por si el chico terminó desmayado por usar magia, lo cual parece evidente por el caos en la habitación. Es cierto que Rowan intentó lanzar una bola de fuego, pero lo que sucedió después es un borrón en su memoria. Por otro lado, su compañero es bastante hábil con la espada y lamenta que Rowan no esté centrado en perfeccionar su talento con ella. Lucas está simplemente siguiendo los pasos de su padre. Rowan hace una observación interesante: aunque el tipo tiene 2 años más que él, posee un maná más poderoso y denso que el de otros estudiantes. Su físico también es impresionante. De alguna forma, Lucas lo admira por el esfuerzo que pone. Rowan se siente algo triste por quedarse atrás. Aún así, el niño quiere ir a clases, incluso después de haberse desmayado. Lucas logra convencerlo de saltarse la clase y salir a tomar aire fresco, además de comer algo rico. Al final, Rowan acepta y admite, de forma graciosa, que esta es exactamente la razón por la que Lucas terminó reprobando 2 veces. Avanzando en su sesión de vagancia, Lucas quiere que el chico coma un montón para recuperar energías. Sin embargo, Rowan detecta una pequeña cantidad de maná en los alrededores y quiere investigar el lugar. El pelirrojo cree que está bien, así que van a explorar una tienda mágica. Lo primero que nota el chico dentro es que la mayoría de los objetos están imbuidos de maná. Mientras tanto, el hijo del subcapitán está estornudando como loco. De pronto, Rowan tiene una realización dolorosa: está completamente quebrado y no tiene ni una sola moneda para gastar. Se lamenta por no haber podido guardar algo de dinero del refugio. Pero no hay problema, porque Lucas se ofrece a consentirlo un poco, prometiéndole comprarle lo que necesite como parte del encargo de su padre. Sin embargo, Rowan es, de forma graciosa, un tacaño total, porque pide todo lo que hay en la tienda mágica. Lucas le muestra un montón de monedas que claramente no son suficientes para comprar tantas cosas, pero al menos podrán llevarse algo. Entonces, el chico comienza a explorar la tienda en busca de algo que esté dentro del presupuesto de su compañero de cuarto. Un objeto capta su atención, principalmente por su maná afilado y turbio. Es un huevo con un extraño círculo mágico grabado, pero afortunadamente el precio es bastante bajo. El dueño de la tienda se acerca y comenta que lo que está sosteniendo es la piedra de Guatella, que en su mayoría es solo una bonita decoración para tener en casa. Todos creen que el huevo es imposible de hacer eclosionar, y por lo tanto, no sirve para nada más que como pieza de exhibición. Rowan quiere saber qué hay dentro, pero eso es algo que ni siquiera el dueño de la tienda sabe con certeza. Según la leyenda, la piedra de Gaicha supuestamente actúa como una jaula para una criatura desconocida que está encerrada en su interior. El dueño de la tienda adquirió el objeto solo porque pensó que podría ser útil, pero al final a nadie le importó, ya que nunca se abrió. La piedra de Gaitia es solo uno de muchos objetos mágicos, y por eso el chico siente curiosidad por saber si realmente ocurrirá algo si se rompe el sello. El dueño le dice que mantenga sus expectativas humildes, ya que sería un milagro y requeriría un hechizo único. Pero Rowan está bastante intrigado. Por su aspecto, sabe que el círculo mágico es de nivel experto, y que es al menos una docena de veces más difícil de usar que una simple bola de fuego. Volviendo su atención a su amigo, Rowan le pregunta a Lucas qué opina. El fortachón piensa que es mucho mejor que un libro aburrido, y que incluso se podría usar para romperle el cráneo a alguien, lo cual le parece gracioso. En fin, Rowan decide comprar la piedra y sale feliz de la tienda con su objeto mágico. Ya es de tarde, pero Lucas quiere que su día termine con broche de oro. Sugiere ir al lugar más genial de toda la Unión. Y ahí está, imponente, la majestuosa Torre del Reloj, que deja sin palabras al chico. Esta Torre del Reloj es la sede principal del gobernador y del comandante. Lucas solo recuerda haber visto al antiguo comandante una vez en su vida, cuando era niño. Intrigado, Rowan pide más información y se entera de que el sujeto llevaba un traje blanco increíble. Cualquier otro detalle es difícil de describir. La mejor forma de describir al comandante sería como un cisne blanco entre cuervos negros, que son sus subordinados. Es otro detalle que el chico no conocía. Rowan sabe sobre los rangos, pero no mucho más. Incluso un experto es considerado de 7º rango entre los capitanes, y ese experto por sí solo puede encargarse de una ciudad entera. Luego está el comandante, su líder, un hombre tan increíblemente poderoso que puede rivalizar con toda una nación él solo. Esa es la verdadera definición de aura. Finalmente, está el gobernador, quien ocupa la posición de mayor autoridad en todo el continente y ostenta un rango equivalente al de un rey. Desde esa distancia, Rowan reflexiona que le queda un largo camino para alcanzar la grandeza de esas figuras. Pero su única ambición es estar algún día a la altura de ellas. Rowan y Lucas se quedaron en el que posiblemente era el lugar más genial de la Unión hasta que se puso el sol y llegó la noche. El joven de ojos brillantes estaba fascinado por la vista de la Torre del Reloj. Con su altura colosal, es prácticamente visible desde cualquier parte de la Unión. Algunas partes incluso son visibles desde la escuela. Impulsado por la curiosidad, le preguntó a Lucas qué indicaban las agujas rojas del reloj. Quería saber cómo se leía. Lucas, el tonto, se rascó la cabeza y entrecerró los ojos fingiendo pensar.
Exprimió su cerebro al máximo y recordó que los caracteres del borde rojo exterior indican el año actual. Al observar más de cerca, Rowan nota que estos símbolos en realidad provienen de lenguas antiguas. Al final, Lucas se rinde y admite que nunca aprendió a leer relojes analógicos. Rowan, usando las pistas del contexto, deduce que el año 262 está indicado en la torre del reloj. Actualmente están en el año 262 del reino. Partiendo de esa suposición, Rowan lee los otros lados, que probablemente indican el mes y el día. Hoy es 14 de junio del 262, a las 7:20 de la tarde. Solo necesitó pensar un poco para averiguarlo. Sin embargo, Lucas, siendo local, nunca se preocupó por aprender a leer relojes. La razón por la cual el joven prodigio estaba tan fascinado con la torre es porque ya la había visto antes, aunque en una visión sombría. En la ilusión que le mostró el árbol, la torre del reloj era un punto central de destrucción. Si Rowan no lo recuerda mal, el reloj señalaba el 14 de junio de 272, exactamente 10 años, una década desde hoy. Después de quedarse allí un poco más, los compañeros de cuarto finalmente decidieron regresar a su dormitorio. Una vez que estuvo seguro de que Rowan estaba a salvo, Lucas recogió su espada de madera y caminó hacia la puerta. Y así, el joven prodigio se quedó solo para reflexionar sobre sus pensamientos caóticos. Esa visión apocalíptica que el árbol le mostró es difícil de ignorar. Existe una posibilidad muy real de que no sea solo una ilusión, sino un sueño precognitivo, un vistazo al futuro. Si ese es el caso, lo natural sería intentar cambiar el futuro. Para juntar sus pensamientos, Rowan cerró los ojos y abrió su palacio mental. Primero necesita reunir tanta información como sea posible de las escenas que había almacenado en su banco de memoria. Con su habilidad asombrosa de recordar con perfección, recreó instantáneamente las instantáneas de la torre del reloj de antes. Poco a poco, reconstruyó cada detalle con una precisión milimétrica. Una vez que estuvo satisfecho con la cantidad de puntos de datos que tenía, pasó al siguiente paso. Llenó los huecos entre los puntos ciegos en orden cronológico. Rowan identificó cosas que aparecieron en el pasado y causaron muertes en el posible futuro. Los edificios, sus techos, sus estructuras, todo estaba contemplado. Recuerda haber visto el cadáver de un corredor que murió debido al colapso de un techo. El chico prodigio superpuso meticulosamente la realidad y la visión, cosiendo cuidadosamente lo que sucedió, escena por escena. Una vez que terminó de filtrar todo hasta los detalles más importantes, recuperó la memoria de esa terrible ilusión. Recreó la escena que le mostró el misterioso árbol y mejoró las áreas que podía optimizar. Por un segundo dudó en reproducir esa escena tan dolorosa en su mente. Al pensarlo ahora, los cadáveres esparcidos por el suelo se parecían a los amigos que había hecho recientemente, todos ellos sin vida y un poco mayores. Ese es el tipo de futuro que no quiere vivir. Esto le da perspectiva de cuán débil es y qué gran fracaso sería. Por ahora, quiere saber qué rango ha alcanzado en la visión. De todas las visiones fragmentadas, solo una contenía la imagen de su yo futuro. Después de navegar por los rollos de datos dentro de su mente, finalmente encontró esa escena persistente. Desde su ángulo predeterminado, su insignia de rango no era visible desde su perfil. Negándose a rendirse, el cerebro de inteligencia artificial de Rowan ideó un método para cambiar el ángulo de la imagen. Este método requería que se sumergiera más profundamente en la visión compartida de la unión en llamas. Al confirmar que los detalles estaban en orden, Rowan centró su atención en su supuesto yo futuro. Desde dentro del marco, debería poder reconstruir lo que realmente sucedió en esa visión. Cuando se concentró en el pecho del futuro Rowan para ver la insignia de rango, el joven Rowan sintió que su sangre se helaba. Al principio era difícil de ver, pero el futuro Rowan se veía ensangrentado y golpeado. En lugar de lo que se suponía que era su pecho, había un enorme agujero vacío que exponía sus vísceras. Parece que sus amigos no son los únicos que sufrirán un destino terrible. Rowan también morirá de una manera espantosa. Después de pasar por ese proceso traumático, el joven Rowan sacó su conciencia de la pesadilla. Lentamente abrió su mente y se sentó solo con sus pensamientos. Se preguntó si la visión era algún tipo de advertencia del árbol. La muerte de la unión significa la muerte del reino y del continente, el fin del mundo y la total extinción de la humanidad. Según lo que sabe, el árbol es un producto de la magia negra extraída del maná humano. Está moldeado por corderos sacrificados que estuvieron entre el abismo de la vida y la muerte. Aparte de todas las escenas horribles, una figura encapuchada también estuvo presente en la visión. Tal vez esa persona misteriosa tenga la clave para descubrir toda la historia. Rowan mantenía una cantidad saludable de escepticismo sobre la validez de la ilusión, pero para asegurarse de que la escena representada no ocurra, tendrá que crear una realidad diferente usando la poca información que tiene. La forma más efectiva de hacerlo sería empezar por él mismo. Dado que llevaba el traje negro característico de la Unión, tal vez no convertirse en miembro alteraría lo suficiente el curso de la historia. Tal vez podría asumir un rol oficial en la oficina de gestión. Después de todo, ellos usan trajes rojos. O puede hacerlo sin precedentes y aspirar al traje blanco que solo el comandante usa antes de que la visión se haga realidad en 10 años.
Al día siguiente, los compañeros de cuarto se prepararon para regresar a sus actividades académicas después de faltar a clase ayer. Lucas le recordó a Rowan que la profesora Daphne le había pedido que pasara por la oficina de la facultad antes de que comenzaran las clases. Después de pasar el mensaje a su nuevo compañero de cuarto, Lucas siguió su camino hacia el campus por su cuenta. Rowan se preguntó por qué la profesora Daphne querría reunirse con él en privado. Después de ponerse el uniforme, se dirigió directamente a la oficina de la facultad. Allí, Daphne le preguntó educadamente sobre su estado después de ese pequeño susto de salud del día anterior. Rowan había escuchado de Lucas que este tipo de profesor procesaba su incidente para un permiso médico, de modo que no fuera un problema. La profesora Daphne simplemente estaba preocupada de que el chico hubiera tomado demasiadas asignaturas optativas y ya estuviera ahogado con la carga de trabajo. Le pidió que reconsiderara algunos ajustes, pero él estaba decidido a asistir a todas las clases posibles. De hecho, estaba emocionado por asistir a las clases a las que aún no había ido. La profesora Daphne se sintió parcialmente responsable por el colapso de Rowan, pero el rayo de sol le aseguró que un incidente como ese no volvería a ocurrir. Una última vez, le recordó que debía pedir ayuda si alguna vez la necesitaba, y Rowan le agradeció sinceramente. Después de la reunión, el joven se dirigió a su primera clase. Hoy en día, puede practicar el cultivo de maná tan naturalmente como respirar, por lo que el entrenamiento no le consume demasiado tiempo. Más importante aún, había ganado un nuevo propósito. Quiere guiar a su amigo para que crezca junto a él. Tan pronto como Rowan entró en el aula, sus compañeros de clase se volvieron hacia él con diferentes grados de preocupación. Se enteraron de lo que le había sucedido y todos estaban preocupados de que algo malo le hubiera pasado. Rowan apreció el hecho de que lo tuvieran en sus pensamientos, lo que fortaleció su determinación de acelerar su crecimiento. Si puede lograr que lleguen a la cima del poder, tal vez sobrevivirán. Así que Rowan pidió la atención de todos y les pidió un favor a toda la clase. Primero llamó a Isidor, Merca, Leene, Kirsten, Edwin, Darien, Tiki y Kitos, los chicos mágicos que no estaban interesados en las clases de esgrima. Luego llamó a Flora, Sebastián, Aona, Deus, Sabrina, Bella y Lucas, los músculos cerebrales que nunca habían asistido a una sola lección de magia. Todos se sintieron bastante conmovidos de que la nueva estrella brillante incluso recordara sus nombres. Curiosa, Sophie preguntó por qué Rowan sacó el tema de las clases tan de repente. Bueno, él solo esperaba que todos en esa clase se unieran a él para tomar ambos cursos. En realidad, le preocupaba que estuviera pidiendo demasiado, pero su encanto único ya había cautivado a las chicas. Ellas irían gustosamente a donde él quisiera ir en este punto. Los chicos, sin embargo, estaban más escépticos sobre agregar más a su plato cuando ya habían elegido los cursos que querían. Rowan entendía su reticencia, pero lo único que pedía era un pequeño cambio de perspectiva. En lugar de hablar sobre eso, pensó que sería más efectivo mostrarles a todos por qué deberían ampliar sus horizontes. Se volvió hacia su compañero de cuarto, el último tipo que verías en una clase de magia, para que diera una oportunidad a los estudios básicos de magia solo por el día. Con su sinceridad y magnetismo, Rowan logró convencer a sus compañeros de clase. Simplemente les resultaba difícil decir que no a un rostro como el suyo. El decano de estudios mágicos, el profesor Arthur, entró en el aula y notó que no había asientos vacíos para la sesión de hoy. Había escuchado comentarios sobre cómo Rowan había animado a todos a tomar la clase de magia hoy. En verdad, Arthur se sintió animado al ver el aula llena gracias al esfuerzo del chico. Rowan solo quería mostrarles a todos que la magia no es algo tan distante y ajeno. Al escuchar al chico hablar sobre la magia como un optimista, el profesor Arthur se sintió curioso sobre el progreso de Rowan. Cuando le preguntaron qué planeaba mostrarle a la clase, Rowan pidió permiso para subir a la plataforma por un momento. El profesor se rió y lo invitó al frente. Lucas se sentó junto a Sophie. No sabía si debía sentirse incómodo o alegrarse de la valentía de su compañero de cuarto. Mientras Rowan estaba a punto de subir al escenario, se estaba desarrollando una conversación justo fuera del aula. La persona más ocupada de la unión había llegado a una clase de primer año tan temprano en la mañana. La profesora Daphne sospechaba que la razón podría ser Rowan. El director del torneo, Lazarus, admitió que el chico es una de las razones. Además de Rowan, supervisar la escuela también es parte de los deberes de su oficina. Aparte de los dos oficiales de la unión, la señorita Sienna Runner también había visitado, ya que era su día libre. Podría estar fuera de horario, pero el vicecapitán Oscar le había dado una tarea que cumplir. Olvídense de un humilde elfo oscuro, lo más interesante es que el señor Diego salió de su campo de entrenamiento de esgrima para asistir a una clase de magia. Se enteró de que su esgrimista de primer año se había inscrito en la clase de magia, así que quería ver de qué se trataba tanto alboroto. Junto a él estaba el propio director. Este tipo solo acompañaba al director Lazarus. La profesora Daphne miró a esa extraña colección de
de miembros de alto rango y respetados de la Unión y les recordó que evitaran hacer algo que pudiera interrumpir la clase. Debían observar en silencio. Tan pronto como abrió la puerta, Daphne fue recibida por la sensación ardiente de un fuego abrasador. Un destello carmesí danzaba en el aire, alimentándose del oxígeno de la habitación. En contraste con la abrasadora llama destructiva, el joven que la había creado parecía el prototipo de la alegría y la maravilla. Mientras tanto, el profesor Arthur había puesto una barrera para proteger a los otros estudiantes mientras Rowan lo asombraba con una bola de fuego. No importa cuán talentoso sea un estudiante, la bola de fuego no es un hechizo que alguien de la edad de Rowan debería poder usar. Por razones de seguridad, conjurar un hechizo tan ardiente está fuera del plan de estudios estándar para los de primer año. Incluso la flecha de fuego, que es un nivel inferior a la bola de fuego, no es algo que los estudiantes puedan lanzar con destreza hasta alcanzar su quinto año. Incluso entonces, solo aquellos con verdadero talento pueden lograr esa hazaña. Si ese es el caso, ¿cómo es que este chico pequeño y delgado descubrió el núcleo de un hechizo que ni siquiera debería tocar hasta dentro de 5 años? Todos estaban tan cautivados por las llamas que nadie notó la llegada de los invitados. El director se fijó en la bola de fuego. Nunca había visto un hechizo emitir este nivel de energía refinada pura. Es casi como ver magia científica. Diego puede ser un maestro de la espada, pero incluso él puede reconocer la densidad anormal y la estabilidad impecable del hechizo. El director Lazarus diría incluso que tal cosa desafía el sentido común. Es cierto que un estudiante de primer año no debería siquiera intentar lanzar tal magia, pero técnicamente, la bola de fuego se clasifica bajo hechizos simples en el gran esquema de las cosas. Eso no hace que Rowan sosteniendo la bola en el aire sea menos impresionante. Curiosamente, el fuego mantiene un tamaño y temperatura consistentes sin tambalearse. La lógica dicta que esto no es una bola de fuego común, sino más bien una magia completamente diferente. Siena había visto el increíble sentido natural de maná del chico de primera mano. ¿Cómo puede un niño que creció en un refugio de alivio corrupto ser capaz de una utilización tan hermosa de la magia? Siena estaba cautivada por el fuego danzante en el centro del aula. Al salir de su ensueño, recordó a los demás miembros del personal el incidente reciente de Rowan. Le preocupaba que el chico no estuviera completamente recuperado aún, por lo que no deberían exagerar con tal demostración. Tal vez era hora de que alguien interviniera y le pidiera a Rowan que se detuviera, pero los adultos eran reacios a presionar el botón de detener en un espectáculo tan hermoso. En su interior, Rowan estaba alimentando constantemente la llama. Usando su método, es más importante centrarse en el suministro de maná que en el tamaño puro. Está arriesgando que el fuego se vuelva inestable debido al maná incontrolado. Pero como estamos hablando del chico prodigio, eso no va a suceder. Aparte de eso, actualmente está más fascinado por el hechizo de barrera que el decano Arthur puso para proteger a los otros niños. Rowan podía sentir algunas similitudes en la forma entre la barrera y el interminable pozo oscuro de aquel día. Aunque se veían similares en forma, sus propósitos eran completamente diferentes. Sus pensamientos vagaron hacia lo que sucedería si su bola de fuego llegara a golpear la barrera. En lugar de dejarse ganar por sus pensamientos intrusivos, elogió al profesor Arthur y le preguntó el nombre del hechizo defensivo. El anciano se olvidó de responder, aún en shock. Mantener un hechizo durante tanto tiempo es el tipo de tarea que requiere un enfoque inquebrantable. Sin embargo, este chico puede sostener una conversación tan inocentemente mientras mantiene un control perfecto. Antes de que sucediera algo aún más ridículo, Arthur dobló y deformó su barrera para rodear y sofocar las llamas. En lugar de sentirse agraviado, lo único que Rowan sintió fue asombro por una demostración tan magistral de habilidad. Con el gesto final del decano, la bola de fuego dejó de existir. Todos exhalaron al mismo tiempo después de haber contenido la respiración durante toda la exhibición. Al mirar al joven prodigio, Arthur no pudo decidir si regañar o elogiar al niño por romper todas las normas de la magia. En ese mismo momento, el director Lazarus subió al escenario, con su cabeza calva, mientras aplaudía al joven. Para responder a su pregunta anterior, Lazarus compartió que la barrera era el hechizo característico del decano Arthur, la barrera de llama azure. Al escuchar esto, el chico se volvió hacia su profesor y elogió tan genial nombre. Arthur desvió la conversación, diciendo que no había puesto nombre a su técnica, pero eso solo significaba que le habían dado un nombre maravilloso para una creación maravillosa. Ya que estaban en el tema de los nombres, el decano le preguntó a Rowan si esa exhibición ígnea de antes tenía nombre. Confuso, el chico insistió en que solo había mostrado una simple bola de fuego, pero todos los que tienen conocimientos decentes de magia sabían que lo que sucedió antes no fue solo una bola de fuego. Y Rowan, más que nadie, debería saber que ese es el caso. El chico desvió la mirada y admitió que había estado haciéndose el tonto un poco. Aún así, no había pensado en darle un nombre a su nueva técnica. Arthur había tenido la intención de señalar el peligro de lo que acababan de mostrar, pero el chico ahora estaba distraído por el acto de nombrar un nuevo poder. El director Lazarus se metió en la conversación.
Como jefe de la oficina, no podía pasar por alto lo que acababa de suceder. Le preguntó por qué Rowen había hecho algo tan peligroso hacia el final de la presentación. El chico respondió de manera honesta y concisa. Estaba seguro de que podría controlar el fuego y estaba seguro de que el profesor Arthur lo respaldaría sin importar lo que sucediera. No tenía otro objetivo más que compartir su hechizo. Rowen solo quería darles confianza en la magia a sus amigos. Tal vez algunos de sus compañeros estén interesados en el tema, pero tienen demasiado miedo de intentarlo. El decano de estudios de magia declaró que completar una bola de fuego antes de graduarse ya se consideraría excepcional. ¿Cómo llamarías a un estudiante de primer año que superó esa expectativa? Así es como Rowen quería mostrarle a sus compañeros que no existe tal cosa como lo imposible. Bueno, solo puede hablar con tanto optimismo porque no sabe lo monstruosamente genial que es. Aún así, como educador, Arthur se sintió avergonzado. Comenzó a pensar en la posibilidad de que podría haber estado limitando el potencial de la generación más joven con sus palabras. Ahora, este pequeño niño le ha hecho darse cuenta de que su punto de vista podría no aplicarse a todos. Luego el chico se volvió hacia el viejo decano y humildemente pidió un poco más de tiempo en el podio. Aún había algo que quería mostrarles a sus amigos. Esta vez, el niño prodigio llamó a su compañero de cuarto, Lucas, al escenario, mientras se preguntaba qué había hecho para merecer ser un conejillo de indias para que todos lo miraran, caminó hacia el escenario. Una vez que llegó detrás del podio, Rowen explicó con entusiasmo que había ayudado al fanático de la espada a lanzar su primer hechizo. Como lo ve el joven prodigio, la magia y la esgrima son, en última instancia, maneras diferentes de manipular el maná. Lucas entrena su cuerpo y su maná a diario, por lo que debería ser capaz de cruzar la frontera de la magia. Aún así, el estudiante de tercer año que nunca había estudiado ni un poco de teoría mágica antes, ¿cómo se suponía que iba a lanzar un hechizo? Rowen sugirió comenzar con un encantamiento, ya que Lucas carece gravemente de entrenamiento mágico. Un encantamiento debería ser más intuitivo que un círculo mágico o una fórmula. Así que comenzó a recitar lentamente un encantamiento ardiente en la lengua del viejo idioma. Lucas trató de seguirle el ritmo, pero no lograba comprender bien la pronunciación complicada. Rowen trató de mantenerse paciente mientras enseñaba a Lucas con entusiasmo. Sin embargo, ni siquiera pudieron completar una sola frase en el idioma antiguo. Pensó que alguien que había repetido su primer año 3 veces al menos tendría cierta familiaridad con la lengua ancestral. Aún así, no iba a rendirse. Así que Rowen tradujo el encantamiento para impartir el significado de lo que estaban intentando traer al mundo, cuando comenzó a recitar un pasaje poético con un ritmo extraño. Lucas se estremeció al pensar en hacerlo al estilo antiguo. Rowen continuó recitando la versión traducida del encantamiento mientras observaba a sus compañeros en sus asientos. Cuanto más seguía, más desconcertados se veían. De repente el joven prodigio se sintió abrumado por la confusión y la impotencia. Pensó que solo tendría que subir al escenario y compartir lo que sabía, pero nadie parecía entender lo que estaba intentando hacer. Si se atascaban desde el principio, ¿qué pasaría con ese destino espantoso dentro de 10 años si todos no se fortalecen? Rowen no sabría qué hacer. Comenzó con un encantamiento de la complejidad más simple, algo que pensó que incluso Lucas podría comprender. Sin embargo, no solo los otros niños, incluso Sophie se veía completamente perdida, como si Rowen estuviera hablando un idioma alienígena. El niño maravilla se congeló en su lugar, preocupando a Lucas a su lado. Antes de que las cosas pudieran empeorar, el decano Arthur intervino para controlar el daño, elogiando al chico por un buen primer día de la mini conferencia. Dicho esto, le preguntó a Rowen si también podría aprender la fórmula del hechizo para el encantamiento modificado. Esa solicitud sacó a Rowen de su desesperación. Telequinéticamente, levantó un trozo de tiza y comenzó a escribir una fórmula exhaustiva en la pizarra. Todos quedaron igualmente asombrados y divertidos ante una demostración tan impresionante de telequinesis. No le tomó mucho tiempo a Rowen escribir el plano de su hechizo. El decano Arthur llamó a su confiable barrera una vez más, esta vez protegiendo a los que estaban en el escenario en lugar de a los que estaban sentados alrededor. El director Lazarus y el decano estudiaron detenidamente la fascinante escritura en la pizarra. Cuando le preguntaron de dónde había visto la fórmula del hechizo, Rowen afirmó que nunca había copiado nada. Vio lo que el profesor Arthur escribió el otro día y lo modificó a su manera. Los que tenían ojos entrenados podían ver que esto no era solo una modificación. El chico simplemente ajustó algunas cosas aquí y allá para hacer un hechizo que funcionara mejor para él. No es consciente de la gravedad de su afirmación, pero básicamente está diciendo que creó una nueva fórmula de hechizo. El director y el decano intercambiaron una mirada significativa. Necesitaban tener una larga conversación sobre qué hacer a continuación, así que lo mejor sería convocar una reunión adecuada en otro lugar. Antes de irse, el director Lazarus agradeció al chico por mostrar una fórmula de hechizo tan innovadora.
Por otro lado, el decano se volvió hacia el elfo oscuro y le preguntó su nombre. Siena, del Pilar de la Fe, saludó e hizo una presentación formal. Entonces, el decano de repente le cedió las horas restantes de la conferencia para que las llenara a ella. Podía enseñar cualquier cosa, podía decirles a los chicos que se autoestudiaran y entrenaran su esgrima. Cualquier cosa estaría bien mientras estuvieran a salvo. El profesor Diego también tuvo la osadía de dejar su próxima clase a la pobre Siena, que simplemente estaba en el lugar y momento equivocados. Antes de irse, Arthur disipó la barrera que los aislaba de los estudiantes. Los otros adultos se habían ido a discutir un asunto de gran importancia, dejando a Siena para lidiar con toda una clase llena de principiantes. El aula estaba llena de murmullos indistintos sobre lo que acababa de suceder. Siena rápidamente los cayó con un fuerte golpe de mano sobre la mesa. Esa acción asustó a la mayoría de los estudiantes, dejándolos en silencio. Siena Runner, del Pilar de la Fe, había sido asignada temporalmente para cubrir las clases restantes. Ella tenía la intención de tratar esto como una clase oficial, y los estudiantes también debían hacerlo. Todos debían participar como lo harían con un verdadero profesor. Siena podría sonar y parecer digna, pero estaba fuera de su zona de confort. No estaba hecha para enseñar. Se suponía que debía ser una soldado de campo. El personal docente, incluidos los presentes durante la demostración de Rowan, se había reunido para una junta. Algunos de los miembros del personal docente, sin saber qué ocurría, se alarmaron por la convocatoria de un comité de respuesta de emergencia, algo que no se había convocado en años. De hecho, para algunos de ellos, esta es la primera vez que sucede. El director Lazarus, como siempre, fue profesional. Presentó calmadamente la agenda principal sobre la política educativa de la Academia de la Unión. Primero, presentó el caso de Rowan, el chico que había provocado esta reunión en primer lugar. El decano Arthur tomó la palabra y presentó los hechos sobre el niño y la bola de fuego. Nunca había visto nada igual en su carrera. Un estudiante de primer año interpretó un hechizo complejo de una manera completamente diferente. El poder era débil, pero se había ajustado lo suficiente como para ser considerado un hechizo único. Solo el hecho de que fuera capaz de reconstruir y modificar una fórmula tan libremente es algo sin precedentes. Por supuesto, algunos de los otros profesores eran escépticos. Pero, ¿qué pueden hacer cuando el decano de estudios mágicos ya ha investigado y verificado todos los hechos? El director Lazarus también prometió utilizar los recursos del buró para analizar más a fondo la situación. Por ahora, deben reconocer que un niño podría haber descubierto un nuevo enfoque conceptual de la magia en sí misma. Claro, Rowan suena como un prodigio incomparable de algún tipo, pero dado que son una academia, deben asegurarse de que reciba una educación apropiada para su edad. Algunos querían apegarse a su método probado, pero otros creen que un genio como él debe recibir una educación especializada que esté a la altura de su nivel. Sin embargo, los planes de estudios personalizados van en contra del ethos de su institución pública. Vale la pena considerar que no pueden permitirse equivocarse y perder a un individuo altamente capaz debido a una mala gestión. Otro profesor propuso que dejaran al niño unirse a la unión temprano. Esa idea naturalmente recibió mucha resistencia. De todos modos, un cambio hacia una educación adecuada en el campo es necesario, pero deben ser exhaustivos, lo que llevó a los profesores a preguntar si había otras preocupaciones especiales sobre el niño. El decano Arthur se quedó en silencio, pensativo. Finalmente habló y sugirió que Rowan podría tener algunos problemas de personalidad. Según lo que los otros profesores habían escuchado, el niño no era más que amable y educado. El decano no estaba refutando esos rasgos, solo temía que el chico necesitara ser un poco más considerado con los sentimientos de sus compañeros. La Unión es un grupo que valora la habilidad y el rendimiento por encima de todo. Con el talento de Rowan, es probable que destaque tan pronto como ingrese a una orden. Tal como está ahora, el niño podría tener dificultades para ser aceptado. Podría tambalearse en la etapa final del examen de admisión, una simple entrevista con la persona que más valora el carácter. Algunos profesores saltaron en defensa de Rowan. Vieron que las acciones del niño se basaban en buenas intenciones. Simplemente había creado incomodidad entre ellos debido a su falta de conciencia. Para los niños, el nivel debe estar equilibrado para el crecimiento mutuo. En este momento, la brecha entre el niño prodigio y el resto de la primera generación es demasiado grande. Estamos hablando de un niño capaz de inventar magia y sacudir el mundo de los magos. Como el consejo no llegaba a ninguna parte por sí mismo, el director Lazarus propuso que simplemente organizaran una entrevista con el niño. Fue una buena idea, por lo que nadie se opuso. Unos momentos después, Rowan fue escoltado a la sala de profesores y se sentó en la mesa de los adultos. La profesora Daphne hizo todo lo posible por hacerlo sentir cómodo y le preguntó qué sentía. Supuso que el niño se sentía mal por lo que había sucedido con Lucas más temprano. Estaba en lo cierto.
Rowan se sentía frustrado por no saber las capacidades de su amigo. El decano Arthur intervino para consolarlo sobre las dificultades de enseñar magia. La experiencia de hoy le dejó en claro esa verdad. Así que Rowan había estado reflexionando sobre las cosas y había formado algunas hipótesis. Algunos estudiantes vieron la clase de magia durante el receso. Tal vez Lucas no le dio una oportunidad a la magia porque simplemente no le interesa. Tal vez levantó una espada demasiado pronto y su cerebro se desarrolló exclusivamente para eso. Tal vez Rowan presionó a su amigo para que se centrara en otro campo sin considerar las circunstancias personales de Lucas. Se sintió arrepentido y avergonzado mientras estos pensamientos cruzaban su mente. Aparte de esos pensamientos, también le preocupaba que Lucas y algunos de sus otros nuevos amigos pudieran estar enfermos. Este niño llamó enfermos a sus compañeros normales porque tienen talentos normales. El decano Arthur le aseguró a Rowan que no tenía que preocuparse por enfermedades ni nada de eso. Al escuchar las palabras reconfortantes del anciano, la carga en el corazón del excéntrico prodigio disminuyó. Al ver sonreír a Rowan, el director Lazarus intervino para preguntar por qué estaba tan ansioso por enseñar magia a todos. Bueno, ni siquiera tiene que ser magia. Solo quería volverse más fuerte junto a sus nuevos amigos. Al hacerlo, podrían convertirse en miembros de la unión juntos. Al escuchar la respuesta inocente y dulce del niño, sintieron que sus reservas sobre la personalidad de Rowan se disiparon. En los ojos de la profesora Daphne había indicios de orgullo y reconocimiento. Con eso, Rowan fue despedido. La reunión fue bien y ahora podía descansar. Unas horas después, se discutieron los papeles y se plasmó por escrito la nueva dirección educativa para los estudiantes de primer año. Se adaptarán al ritmo general de cada niño. Las habilidades académicas individuales se alinearán con las de los mejores estudiantes, mientras que el desarrollo social y de empatía se alineará con el promedio. Parece que la Academia de la Unión se dirigirá hacia una nueva dirección en los próximos años. Imaginen ser tan talentoso que cambias el sistema educativo de tu escuela. El profesorado trabajó durante la noche para detallar los pormenores. Al día siguiente, el plan para renovar todo el currículo entró en vigor de inmediato. En el campo de entrenamiento, el profesor Diego anunció que la esgrima y la magia ahora son materias obligatorias para todos. Lucas no escuchó el anuncio debido al sonido de sus bostezos. Rowan se sorprendió por la rapidez del cambio. Además, los miembros activos de la unión ahora asistirán a todas las clases como instructores asistentes. Cada estudiante debe sentirse libre de hacer preguntas y aprender todo lo que pueda de la experiencia del mundo real en el campo. Además, Rowan, Sofía y Lucas entrenarán exclusivamente entre ellos, rotando los combates entre sí. A Lucas le encantó la idea de ese formato. Después de todo, había estado deseando probar a su compañero de cuarto. Sofía estaba igualmente emocionada. Esta es una buena oportunidad para ver cómo se enfrenta su espada a la de los mejores. Lucas tomó la iniciativa y desafió a Rowan primero, mientras Sofía se alineaba para la siguiente ronda. Cuando llegó su turno, no pasó mucho tiempo antes de que su espada de madera fuera separada de su mano. Pensó que al menos podría dar una pelea decente, pero eso ahora le parecía un pensamiento ingenuo. Rowan era un monstruo capaz de leer el camino de su espada como si fuera un libro abierto. Sin embargo, no estaba hecha para rendirse. Esta vez vio una breve apertura, pero no logró aprovecharla. Con más entrenamiento, tal vez podría dar algunos buenos golpes. Recuperándose rápidamente de la derrota, estrechó respetuosamente la mano de Rowan. También le preguntó si veía algunos fallos terribles en su técnica de espada. Rowan explicó con calma que su flujo de maná estaba ligeramente desajustado. Si puede aprender a ajustar la dirección del flujo, debería haber señales de mejora de inmediato. Lucas intervino y simplificó que debería dejar de balancear la espada sin control y hacerlo con precisión en su lugar. Además, sus piernas tiemblan en ocasiones, probablemente por falta de fuerza. Rowan estuvo de acuerdo. Lucas fue un poco brusco, pero no está hablando sin sentido. Aún así, el tonto podría tener un punto, pero no está pintando toda la imagen. Ahora mismo, Sofía está dividiendo su maná en una proporción 50/50 entre la parte superior e inferior de su cuerpo. Si puede mover un poco más de su peso hacia la mitad inferior para mejor estabilización, su postura debería mejorar drásticamente. Mientras Rowan daba valiosos consejos, Lucas repartía algunas bromas juguetonas. Ver a sus tres mejores estudiantes llevarse bien a su manera hizo sonreír al profesor Diego. No podía creer que el viejo Arthur dijera que Rowan tenía problemas de personalidad. Al ver lo inocente y bondadoso que es el niño, pensó que los adultos simplemente se preocupaban por nada. Unos días después, la profesora Daphne llamó a Rowan a la oficina de profesores para otra charla. Ella había sido fundamental para asegurarse de que el niño tuviera todo lo que necesitaba. En estos días, Rowan ya no siente la carga en su corazón respecto a sus amigos. Llegó a conocerlos mejor y aprendió cuáles son sus fortalezas y debilidades. Daphne estaba feliz de que hubiera comprendido cómo empatizar con sus compañeros. La vida escolar ha sido buena para Rowan. Sus amigos lo animan y a menudo le dan bocadillos sabrosos. Sin embargo, hay momentos en los que algunas chicas hacen solicitudes difíciles de entender. Siguen pidiéndole que vaya de compras o a ver flores después de clase, cosas que no parecen tener nada que ver con los estudios.
Daphne se rió ante el dilema del pequeño mujeriego. Después de todo, están en esa edad en la que los intereses románticos comienzan a surgir. A menudo, la respuesta predeterminada de Rowan ante todas las invitaciones era sugerir que estudiaran juntos en su lugar. Es un nerd letal, el hermano pequeño de RZ. Explorando el tema del sexo opuesto, Daphne le preguntó si había alguna chica con la que se llevara especialmente bien. La primera que le vino a la mente fue Sophie. Ella es un poco diferente a las demás chicas. Es una excelente espadachina y es la única otra estudiante de primer año que ha logrado producir llamas. Recientemente se ha acercado más a ella. Una vez que conoció las circunstancias de Sophie, no pudo evitar sentirse atraído por la pobre chica. Verás, Sophie es una hija ilegítima de la renombrada familia Pobel. Su padre la inscribió en la unión para fortalecer los lazos diplomáticos. Está bajo una presión constante debido a las condiciones de su nacimiento. Para Rowan, Sophie es una querida amiga de la que puede aprender mucho. Claro que también está Lucas. Su grupo de 3 suele pasar tiempo juntos. Rowan admira la fuerza física de ese tipo. También hay mucho de lo que aprender de él, aunque es un poco cabeza de músculo. En los últimos días, Rowan de hecho llegó a formular una teoría sobre su compañero de cuarto. Supuso que Lucas entrena tanto con su espada que su cerebro está lleno de músculo en exceso, lo que le hace odiar estudiar. La estructura cerebral que Rowan imagina para Lucas es simplemente diabólica, pero podría ser científicamente precisa. El tipo ni siquiera sabe leer los relojes. Como amigo, Rowan ha estado guiando a ese tonto solo para evitar que repita el primer año otra vez. Él cree que eso es lo que debería hacer un personaje recto. Daphne se sintió un poco incómoda, pero ya había aceptado que los genios tienden a tener una forma rara de pensar sobre la mayoría de las cosas. Después de la sesión con Daphne, Rowan buscó al decano Arthur en su oficina para hablar sobre el problema con su constitución. Teniendo en cuenta sus habilidades y talentos aparentemente sin igual en todos los campos, es difícil sentir lástima por su constitución por debajo del promedio. Entiende que puede ser un poco codicioso, pero Rowan tiene sus razones para querer manejar magia más poderosa. Bueno, hay varias formas de mejorar la constitución de una persona. Puede usar herramientas mágicas especiales que amplifiquen el maná o usar objetos que almacenen hechizos poderosos. Ambas suenan geniales, pero no son fáciles de conseguir. Si fuera tan fácil, cualquiera podría convertirse en mago. Las herramientas mágicas que se pueden comprar con dinero son de un solo uso o están mal hechas y son de bajo nivel. No serían muy útiles para el tipo de magia que Rowan quiere obtener. La otra forma de mejorar la constitución de una persona es a través del uso de elixires. Estas tinturas pueden ayudar a recuperar el maná, aliviar enfermedades físicas, aumentar la reserva de maná y por supuesto, mejorar la constitución en general. Vienen en una gran variedad de formas, tamaños y tipos. Y todos ellos son extremadamente raros. Un ejemplo sería la fruta de relé. Tiene sentido por qué esa cosa diabólica es tan codiciada en los mercados negros. Incluso si Rowan llegara a superar las probabilidades y conseguir una, no hay garantía de que cualquiera de ellas proporcione un aumento efectivo. Aún así, es demasiado pronto para decepcionarse. Todavía es solo un niño. El decano Arthur se quitó el collar y se lo entregó a su alumno estrella. Dentro del medallón había uno de los elixires que él poseía. Recibió esta píldora del gobernador como recompensa por un logro pasado. Quizás estaba destinado a dárselo a su estudiante más talentoso. Naturalmente, Rowan se sintió reacio a aceptar algo tan valioso. El decano le aseguró que no era gran cosa. Después de todo, no podía usarlo él mismo. Con algo de vacilación, el niño aceptó la píldora blanca. Decidido, se la tragó sin agua. Inmediatamente sintió cómo se disolvía en su cuerpo. Sintió como si estuviera flotando en un mar creado por él mismo, mientras el elixir se expandía como grasa. Justo cuando estaba cerca de algún tipo de avance, lo arrastraron de vuelta a la realidad. Estaba de vuelta en la oficina del decano, sentado en una silla. Según la expresión decepcionada del chico, el decano supuso que la pastilla debía haber sido ineficaz, y Rowan lo confirmó. Bueno, Arthur no esperaba que el elixir fuera una droga milagrosa que pudiera cambiar completamente la constitución del chico, pero la completa falta de mejora era desalentadora. Rowan ya lo había esperado. En lugar de encontrar formas de cambiar su constitución, sería un mejor uso de su tiempo reinventar la magia tal como está actualmente. Desmontará las fórmulas mágicas y dominará la manipulación del maná. Creará su propia rama de magia perfectamente adecuada para su uso personal. Esta visita no fue una completa pérdida. Al menos ahora puede centrarse completamente en una solución. Han pasado 6 meses desde que ese viejo le dio la pastilla blanca. No te preocupes, era saludable. Hoy es el examen final de los estudios mágicos de primer año. Rowan se presentó ante los panelistas, es decir, el decano Arthur y el director Lazarus, y sin decir palabra, produjo 2 pequeñas bolas de fuego en sus manos. Los viejos murciélagos estaban claramente impresionados y fascinados por tan magistral exhibición de habilidad. Luego Rowan pisó el acelerador e hizo que las llamas arremetieran y crecieran. Lo han visto muchas veces,
pero la forma en que Rowen maneja el maná directamente siempre es un festín para los ojos. Es simplemente un talento increíble. A este ritmo, el chico podría incluso empezar a combinar otras ramas de la magia. Aunque todos elogian su habilidad, Rowen está preocupado de que una magia tan débil no se pueda usar en la Unión en absoluto. El decano Arthur le aseguró que solo el hecho de poder lanzar hechizos sin invocaciones es suficiente para demostrar que su habilidad está a la par con un mago de cuarta clase. Nadie podrá discutir el hecho de que ya califica como un mago de alto nivel. Debe dejar de lado sus preocupaciones sobre el poder destructivo por ahora y concentrarse en sus fortalezas mientras sigue creciendo de manera constante. Rowen solo necesita seguir por el camino que ha pavimentado por sí mismo. El decano lo desafió a analizar y recrear hechizos de hasta cuarta clase según su propia comprensión. Para facilitar las cosas, se le concederá acceso libre a los textos antiguos almacenados en la biblioteca administrativa. En cuanto a su constitución, lo mejor sería mantener ese tema en secreto por ahora. Como solo hay 3 personas en esta habitación, el decano y el director decidieron formar un pacto de magos. Se tomaron de las manos y cantaron un himno extraño al unísono. Sin saber lo que ocurría, Rowen solo vio esto como una actividad de viejos amigos haciendo cosas de viejos amigos en medio de su examen. Ha pasado un año desde esa evaluación. Rowen y su grupo acababan de entrar en su tercer año en la Academia de la Unión. Hoy, el profesor Diego convocó a sus compañeros de facultad con una urgente convocatoria. Aunque el tema está bajo su discreción, sintió la necesidad de compartirlo con sus colegas. A partir de ahora, la escuela ya no enseñará a Rowen técnicas de movimiento, artes marciales ni esgrima que involucren el uso de maná. Con una ligera preocupación, todos tienen curiosidad por la razón de este anuncio repentino. Diego explicó lo que todos ya saben: Rowen tiene una firme intención de unirse a la Unión. Ahora que está en su tercer año, sería mejor que renunciara a los cursos de combate práctico de alto riesgo. Básicamente, Diego está diciendo que el chico debería concentrarse completamente en la magia. Más que nada, eso es lo que el chico necesita y quiere. El propio decano Arthur sabría que Rowen es el tipo de talento que uno querría retener egoístamente. Dejar escapar tal talento por el bien del futuro es lo mejor que Diego podría hacer, aunque tal vez no haya sido la decisión más fácil de tomar. Sienna Runner, quien debe haber asumido un rol de enseñanza en la academia después de cubrir clases hace un año y medio, le preguntó a Diego sobre el nivel físico actual de Rowen. Honestamente, Diego estima que el joven solo necesita desenvainar su espada para aprobar el primer examen de ingreso para la Unión. Es un talento natural tan bueno que rara vez se ve. Su poder destructivo es un poco limitado, pero ese aspecto siempre puede mejorar con el tiempo. Ya que están hablando de niveles de poder, Daphne se volvió hacia el decano y le preguntó qué tan fuerte se había vuelto Rowen como mago. Tras un breve momento de silencio, el decano Arthur simplemente declaró que ya no hay nada más que pueda enseñar a ese chico. Ya está más allá de todo lo que un viejo como Arthur puede moldear. Ahora mismo, Rowen puede aplicar libremente magia de primer y segundo nivel. Está en camino de recrear fórmulas para hechizos de tercera clase también. Debido a que es un niño tan extraordinario, a menudo considera las fórmulas complejas como simples juguetes. Ya es un monstruo y recién acaba de convertirse en estudiante de tercer año. Ahora que está empezando a experimentar su estirón de crecimiento, las chicas no pueden dejar de adorar al chico de oro. Puede robarte a tu chica en un abrir y cerrar de ojos, así que el autor lo nerfeó para que solo le importaran sus estudios. La primera clase de estudios mágicos de tercer año concluyó sin inconvenientes. El decano Arthur recordó a todos sobre sus tareas y llamó a Rowen para que hablara un momento. Quería que el chico se quedara después de clase para contarle sobre el torneo de intercambio para la beca de magia que se celebrará pronto. No hay mejor representante que el genio criado en la propia Academia de la Unión. Es cierto que Rowen nunca había oído hablar de este evento antes, aunque lleva 3 años en la academia. Aunque anteriormente se celebraba ocasionalmente como una forma de intercambiar opiniones sobre la magia, se suspendió a medida que la era de la magia fue decreciendo lentamente. El hecho de que ahora se celebre es gracias a la existencia de Rowen. Oír al decano decir algo tan ridículo sorprendió al joven. Verás, la reputación de Rowen y las historias sobre sus logros han llegado a Huarín. Huarín es un ducado autónomo, el único que queda de los 7 reinos. En el corazón de Huarín está su célebre Torre de Magia, una institución centrada en el desarrollo de lo arcano. El maestro de la torre también actúa como el duque y están algo aislados del mundo exterior. No es exagerado decir que Huarín es el corazón palpitante del mundo mágico actual. En verdad, Arthur también provenía de ese lugar. Se entrenó allí hasta convertirse en un mago de alta clase de tercera categoría antes de unirse a la Unión. Como era local, debe conocer su forma de pensar. Supuso que esos magos están principalmente motivados por la curiosidad, ante todo. No pueden estar seguros de cuánta información tiene Huarín sobre la Unión, pero es cierto que conocen todos los detalles superficiales.
Esos fanáticos de la magia deben haber oído hablar del mago de cuarta clase que apareció en la Academia de la Unión. Aunque ese término se esté utilizando, Rowan todavía no se siente completamente cómodo llamándose a sí mismo un mago de cuarta clase debido a la falta de poder destructivo. De todos modos, este evento es más bien una conferencia académica para verificar récords sin precedentes de primera mano. Desde una perspectiva pura de estudio de la magia, Hwarin siempre busca una ventaja. Probablemente quieran debatir sobre el renombrado Chico de Oro de la Unión. Por un lado, sería mejor que Rowan simplemente pasara de este desafío, pero una vez que se entere del premio, podría ser difícil para él rechazarlo. La Unión ajustará el horario y proporcionará el menú a cambio de un elixir. A pesar de la decepción de hace un año, el atractivo de un elixir sigue siendo tentador. Sin embargo, esto también podría significar que la gente de Hwarin ha descubierto su constitución, pero el decano le aseguró que no hay manera de que lo sepan. Además, un debate académico se trata de interpretar fórmulas mágicas. El elixir probablemente irá a quien demuestre el dominio más adecuado del tema. Rowan podría ganar un elixir simplemente discutiendo con una persona al azar. El decano le aseguró que obtendrá el elixir siempre y cuando consiga la victoria para la Unión. Con la posibilidad de conseguir un gran premio, ¿cómo podría decir que no? Unos días después, llegó finalmente el día del intercambio académico de magia. El lado de Hwarin consistía en magos con capas, toda una batallón de ellos. Y en el lado de la Unión estaban Rowan y sus profesores. El decano Arthur mediaba entre ambos lados, dando la bienvenida a los visitantes extranjeros de manera educada. Uno de los magos, Bert, bajó la capucha y se refirió al anciano como su superior. Imagínate ser un mago pero tus padres te llamaron Bert. Mientras tanto, Rowan observaba tranquilamente a la competencia. El equipo de Hwarin era un poco mayor que los estudiantes de la Unión y cada uno de ellos poseía un maná poderoso. De hecho, son estudiantes que quieren aprender de una de las mayores historias de éxito de Hwarin. El lado de la Unión dejó claro que solo tenían a Rowan como participante. Sin embargo, Hwarin envió a 3 estudiantes mayores que el chico. Esos pequeños magos nunca cambian. Aún quieren mostrarle al mundo entero lo capaces que son. De hecho, esto es mejor para la Unión y para el mismo Rowan. Cuando presentó al único representante de la Academia de la Unión, Bert fingió estar sorprendido. Mientras los adultos intercambiaban cortesías educadas, los competidores se observaban en silencio. Rowan pudo sentir la mirada de uno de los estudiantes de Hwarin, así que le dedicó una sonrisa. Sintiendo incomodidad y nerviosismo, el estudiante desvió la mirada. Después de un apretón de manos deportivo, la conferencia comenzará en el salón de competiciones por la tarde. Unas horas después, los espectadores tomaron sus asientos y se deleitaron en el campo de batalla intelectual que la Unión había organizado. Algunos estudiantes de primer año estaban preocupados porque su compañero, Rowan, iba a enfrentarse solo a 3 personas. Temían que su senpai resultara herido. Las chicas animaron con todo, casi rompiendo el tímpano de Lucas, que estaba sentado cerca. Él intervino en su conversación y afirmó que esto es un debate mágico, no un duelo a muerte. Las chicas argumentaron que los debates son tan peligrosos como el combate físico. ¿Y si el señor Rowan se lastima con palabras hirientes? Lucas estaba simplemente sorprendido de que las chicas de primer año lo conocieran. Bueno, es difícil no reconocerlo cuando siempre está al lado del señor Rowan. A su lado estaba Sophie. Los dos habían ido a ver a su amigo patear traseros usando palabras. Finalmente, la profesora Daphne caminó hasta el podio para anunciar el inicio del intercambio académico de magia. Las chicas de primer año levantaron un trozo de tela con el nombre de Rowan escrito en él. Difícilmente una reacción apropiada para un debate. Finalmente, el protagonista del evento entró en escena. También estaban esos 3 chicos de Hwarin. Con todos presentes, Daphne explicó el procedimiento y la estructura del debate. Cada representante tomará turnos para presentar un tema, escribir fórmulas mágicas en respuesta y continuar con la sesión de preguntas y respuestas.